arriba de muy buena manera también ante la salida del arquero Rossi. 2 golazos. Vino la recuperación. Podemos decir que en el primer tiempo los dos desperdiciaron en el primer tiempo. No se jugó mucho en el primer tiempo. Pero en el segundo sí. En el segundo mejoró el espectáculo. Llegaron los goles, se dignaron en empezar a tocar mucho más, a buscar la asociación y a bajar la pelota. Porque hay una característica en este escenario. Los equipos que vienen tienden a levantar mucho la pelota en este campo del Martín Torres, en este campo de Trinidense. Ameliano hoy levantó mucho la pelota en el primer tiempo. Guaraní también, aunque en ese primer tiempo lució mejor Ameliano. En el segundo lució mejor Guaraní y en el tramo final lució mejor Ameliano. O sea, se fueron intercalando y se fueron cambiando el rol de quien tomaba el comando del partido en este caso. Y al final terminó con una sensación agridulce, se puede decir Guaraní, y muy dulce por parte de Ameliano, porque termina rescatando el punto por cómo se da. Es cierto, Ameliano no está para regalar puntos. Guaraní estaba ahí acariciando la punta, 8 puntos con Olimpia, y al final se terminó quedando por el camino, después de que Ameliano haya reaccionado en tiempo y forma aquí en este escenario. Ya vamos a quedar con los Jorges que están allí esperando el partido del 2 de mayo, que va a estar jugando en un ratito más también, allí en el norte del país, Ameliano Nacional. Exactamente, es la propuesta en segundo turno que arranca en un rato más también, así que ya confirmados ambos equipos y nosotros aquí vamos a ir cerrando esta transmisión también, ya esperando obviamente el contacto del señor Casal, el señor Niño Jorge que está copiando equipo todavía y sí, están los muchachos acomodándose, así que le vamos a dar un tiempito, no le vamos a soltar todavía, un tiempito aquí con el señor Damián que ya quiere levantar campamento. Y la conferencia de prensa, Germán, esperando conferencia de prensa, ¿qué tenés por tu sector? Estamos esperando la llegada de Francisco Arce y luego Pedro Sarabia. En ese orden se realizará la llegada a Francisco, considerando que Guaraní fue hoy acá el visitante en el estadio Martín Torres. Apenas llegue Francisco Arce, pegamos el llamado para entrar con los compañeros. Y quedó con esa sensación amarga Guaraní, con una sensación dulce Ameliano. Así es el rostro, son los semblantes que se podían observar en cada uno de los bandos, Francisco. Para Ameliano fue prácticamente como una victoria, porque logró empatarlo en los últimos 15 minutos más o menos, pudo remontar, arrancando bien de atrás, 2 goles abajo, y rescatar este empate. Y en el lado de Guaraní, sí, a 15 minutos hasta 15 minutos del final estar ganándolo, adueñándose de nuevo de la punta, es un golpe duro para los dirigidos de Arce. Bien, perfecto, Germán, entonces allí así las cosas. Hay que decir, cuestión para revisar, dejó una jugada polémica el partido, la situación en el primer tiempo, que lo conversábamos con Federico Ríos fuera de micrófono, con Diego también, nos extrañó que no hubo llamado de VAR en la jugada entre Tomás Gutiérrez, que lanza un brazo, contra Adrián Alcaraz, y no lo llamó el VAR. Y quejas por parte de Guaraní también, seguramente, allí cuando vemos justamente cruzando a la gente del VAR aquí frente a la cabina de transmisión. Desde el Martín Torres, señoras y señores, ha sido un verdadero placer. 4 goles en este partido, se apagan las luces. Bueno, esperen que nos estamos yendo, muchachos, ya nos bajaron la luz, Damián aquí, y se apagan las lumínicas del Martín Torres. Esa es una señal para ir hasta estudios, para ir hasta Jorge Casal, Jorge Sosa, Gerardo y todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Señoras y señores, desde aquí del Martín Torres, 2-2, Ameliano Guaraní, todo tuyo, Jorgito Casal. Comentarios de Francisco López, parte baja con los equipos Ameliano y Guaraní con Germán Tilner. Fue empate 2-2 entre Ameliano y Guaraní. Doblete primeramente de Adrián Alcaraz
Descontó Bruno Barja, el futbolista uruguayo, y sobre el final Cristian Ocampos puso el 2-2 final en este compromiso, en el empate 2-2 entre Amiliano Guaraní en la prosecución de la fecha número 4 del torneo Clausura. Repasando que el árbitro de este partido fue David Ojeda con José Villagra y Roberto Cañete, cuarto árbitro Samuel Morales, VAR Carlos Paul Benítez y AVAR para Félix Cantero. En instantes, desde la terraza del país, en Pedro Juan Caballero se enfrentarán 2 de mayo y Nacional. En el compromiso que dará cierre por lo menos a la fecha justamente del día de hoy, al programa de partidos jugados el día de hoy en la terraza del país. En instantes, con Casal y Niño Jorge. En la locución comercial, Darío Argüello Mancuello. Árbitro de ese partido, Derlis Benítez con Julio Aranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro, César Rolón. VAR, Edgar Galeano. Y AVAR para el señor Héctor Balbuena. De momento, así está quedando la clasificación. Olimpia con un partido más y tiene 8. Cerro Porteño un partido menos. 2 de mayo un partido menos, ambos con 7. Guaraní tiene 6, producto de su empate 2-2 ante Ameliano. Libertad 5, ayer igualó 2-2 ante Trinidense. Nacional en instantes jugará su partido ante el 2 de mayo y tiene 5. Luqueño 4, mañana recibirá a Tacuaré 5:30 de la tarde. Sol de América tiene 3, anoche perdió 1-0 ante Olimpia. Ameliano 3, acaba de empatar 2-2 ante Guaraní Trinidense, que el día de ayer igualó a 2 ante Libertad. Tiene 2 puntos el equipo de José Arrúa. General Caballero, que mañana va a recibir a Cerro Porteño a las 20 horas. Y Tacuaré se encuentra último en el fondo, en el sótano de la tabla de posiciones, con 1 punto. Recordando que mañana proseguirá y culminará la fecha número 4 del torneo Clausura con 2 partidos, 17:30 horas en el Feliciano Cáceres. Luqueño va a recibir a Tacuaré, árbitro Mario Díaz de Vivar con Milciades Saldívar y Nancy Fernández. Cuarto árbitro Álvaro Jiménez, VAR Fernando López y AVAR para el señor Luis Onieva. Y para cerrar la jornada número 4 del torneo Clausura, mañana 20 horas en Carendí, General Caballero, el equipo de Humberto García de Juan León Mallorquín va a recibir a Cerro Porteño. En el global de momento 5-2 para el conjunto de Polo Atlético Paranaense. Está goleando de visita 3-0 a Bragantino en São Paulo este partido.
de la Copa de Brasil. En el Palmeiras es titular el defensor paraguayo Gustavo Gómez. Gerardo. Adelante, Germán. Gracias, Gerardo Noguera. Llega Francisco Chiqui Arce, técnico de Guaraní. Arranca su conferencia de prensa ahora. Hola, profe, buenas noches. Buen partido Guaraní en el segundo tiempo con el ingreso de Piñatares, jugó bien, estaba ganando bien 2-0, pero ¿qué explicación le da a eso que se le escapan los últimos minutos los 2 puntos? Y no, la explicación es lo que se vio en la cancha. No conseguimos defender 2 pelotas largas, lo que habíamos previsto. Nos preparamos para eso en los 2-3 días que tuvimos para trabajar tácticamente allá en el comité. Por eso la entrada de Fernando, por eso cuando ellos iban en desventaja pensábamos de esa forma solucionar y marcar fuerte el lateral, que es una jugada de peligro que ellos generan siempre porque lo trabajan muy bien, y realmente acabaron ocurriendo los goles de la forma de la que creíamos que podría pasar, y nosotros fuimos inoperantes y se nos escaparon 2 puntos por no haber defendido algo que pareciera fuera algo muy... El equipo en un segundo tiempo donde sí se vio una mejor versión. ¿Qué pasó, profe, en ese primer tiempo? Si nos puedes explicar, y qué ganó con la entrada de Piñatares, especialmente, que le dio un poquito más de claridad ahí al medio sector. No estoy de acuerdo que haya sido un primer tiempo malo. Sí fue un primer tiempo estudiado y táctico por parte de los dos. Nosotros no queríamos ofrecer espacio para que ellos nos contraataquen y ellos no tenían espacio para jugar. Y sí nos equivocamos nosotros al recuperar algunas pelotas. Nosotros queríamos darle la pelota y contraatacar, y en el segundo tiempo salir a presionar toda la cancha y alto como hicimos. Y capaz que por eso esa apreciación, pero era una cuestión decidida por nosotros y bien aplicada por los jugadores para intentar en el segundo tiempo no ofrecer ventajas en el primero, porque ellos manejan muy bien y también estaban necesitados de ganar. Por eso cambió su sistema, puso delanteros fuertes y grandes para poder jugar a la segunda pelota y a la larga, y no queríamos en esos detalles en el primer tiempo dar muchos espacios. Sí, ya en el segundo estuvimos mejor, los cambios fueron buenos, la presión alta resultó, encontramos espacios. Adrián estuvo muy bien para poder convertir, y al final nos perdimos 2 puntos. Seguramente se verá eso al final. Si lo perdimos sumamos 1, pero por cuestiones me parece que muy básicas, pero el fútbol a veces ofrece eso, de que cuando pensás que puede estar concluida la tarea, de repente te ocurren estas cosas. Profe, buenas noches para ese Cardinal. Se suele decir el 2-0 es de los resultados más mentirosos. ¿Eso tanto es así o es una frase hecha o es historia? Porque de forma increíble se le va el triunfo hoy a Guaraní. No, siempre es mejor estar ganando 2-0. Lo que no conseguimos hacer es, así como dije, ellos trabajan muy bien el lateral tirado al área como una jugada ofensiva, no conseguimos sacar, perdimos el rebote, perdimos en esa segunda pelota, y en la otra, que fue una larga que regresamos muy al medio, y de repente aciertan un buen remate y acaban convirtiendo. Es una virtud que ellos tienen y algo que nosotros tendríamos que haber solucionado mejor, e insisto, trabajamos, nos preparamos, pero igual nos pasó. Por eso es tan diferente este deporte, ¿no? Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. Hoy con 5 cambios desde el arranque del partido, debido a que dejar de cansar un poco a los jugadores que venían jugando, quizás por la seguidilla de partidos que se vienen. Bueno, 3 de ellos fueron por cuestiones de gente que volvió a ocupar su lugar, digámoslo. Alexis volvió de la Olimpiada, retornó a su posición original, natural. Adrián, que estaba suspendido, volvió, es titular. Richard, que normalmente es titular, solamente pierde su lugar cuando juega Anderson por la cuestión reglamentaria, y por también al inicio estaba mejor que Richard después de la pretemporada, no solamente por la cuestión de la regla. El único cambio para hacer descansar fue el de Piñatares, y el otro fue por una cuestión táctica y imaginando lo del CIDES por Roberto Matías, ¿no?
Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Cómo califica el presente de Adrián Alcaraz? Hoy se lució, es el goleador del equipo en lo que va de este torneo clausura. Hoy aportó gol, mucha potencia, mucha velocidad. ¿Cómo califica la actualidad del delantero? Es el mejor futbolista que tenemos ofensivamente por todo lo que estás diciendo. Es un chico excepcional de forma educacional, digámoslo, como persona. Obviamente necesita corregir todavía algunas cuestiones, ¿no? Porque no siempre va a ganar todo y a veces se apura y quiere hacerlo todo solo o todo en velocidad, pero tiene unas virtudes muy, muy importantes que si las lapida mejor y arregla algunas cuestiones, creo que estamos delante de un gran delantero. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿qué cambió a lo futbolístico? A nivel futbolístico me refiero a la presencia de Alexis Cantero justamente y de Adrián Alcaraz, que no estuvieron en el juego pasado, y también ¿qué opinión se merece que otros equipos utilicen otros escenarios como localidad? Y estaba pasando un fenómeno importante en el fútbol paraguayo, ¿no? Que de repente no teníamos estadio, ahora todos quieren construir estadio, ¿verdad? Entonces, como no hay lugar, te piden prestada la cancha y son cuestiones dirigenciales, políticas para determinar eso. A veces nosotros los entrenadores damos sugerencias, pero no tenemos el poder para ajustar algunas cuestiones, para hacer valer nuestras opiniones, ¿verdad? Pero no hay, creo que en este momento no hay otra cosa que hacer porque prácticamente no hay más canchas. Ya hablamos sobre eso, creo que en Ciudad del Este. Y la nuestra está muy buena y ojalá siga así para que nosotros podamos aprovechar, porque al finalmente a nosotros no importa lo que ocurra con nuestro equipo, ¿verdad? Y la primera cuestión, me dijiste. Sí. Son características diferentes, ¿no? Arriba Adrián es muy diferente a Walter y a Alan, que son los otros delanteros de área o de centro o de finalización que tenemos. Hoy a Alan no lo pudimos tener por una cuestión de una molestia muscular. Y por el lado izquierdo estamos muy bien servidos porque ahí lo tenemos a Felipe, que a veces nos complica por la cuestión de la cantidad de extranjeros. A Wilson, que jugó los primeros partidos y bastante bien, pero Alexis es el natural de la posición, es un chico atacador, atento, que realmente preocupa más a los rivales y recuperarlo siempre a él, a Fernando, a Gustavo. Ahora lo vamos a tener de vuelta también, Vargas, que cumple la suspensión. O sea, estamos bien equilibrados prácticamente en todos los sectores. Profe, en cuanto a lo que mencionó nomás, el tema del estadio, Olimpia cambió finalmente a Villaliza. ¿Fue un pedido suyo? ¿Usted va a pedir que no se utilice tanto los Dos Bocas? No, yo no me metí realmente. Si pudiera meterme, era otra la situación, ¿verdad? Pero no me metí, no sé por qué cambiaron, no. Pero nosotros mismos utilizamos poco nuestro estadio, ¿no? Muy poco, y está muy bueno el césped. Y nosotros necesitamos del buen césped para poder fluir, para poder andar y tener condiciones de sumar puntos, que es lo que el equipo está buscando actualmente. Termina la conferencia de prensa de Francisco Arce, entrenador de Guaraní. Gerardo. Bien, correcto. Muchas gracias, Germán. Ahora atentos a la conferencia de prensa de Pedro Saravia, ¿no? Claro que sí, Gerardo. Aguardamos la llegada del entrenador de Ameliano. Suponemos que no pasará de 3 o 5 minutos la llegada de Pedro Saravia. Paramos la pelota, hacemos un cambio de frente, vamos hasta los compañeros, porque en instantes se viene 2 de mayo ante Nacional. Jorge Casal, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Gerardo, saludos a los compañeros. Aquí estamos, señores, esperando la prosecución de la cuarta fecha, 2 de mayo. Ante Nacional, 2 de mayo, que viene de ganarle a Tacuarí 2-0 en Villa Hayes. Nacional Ameliano 0-0. ¿Cómo estás, niño? Bienvenido, esperando el partido en Pedro Juan Caballero. Buenas noches, ¿cómo está, Jorge? Saludos cordial para todos los oyentes. Ya listos de cara a esta presentación del 2 de mayo y Nacional. Se ve a la distancia una llovizna. Ojalá que no venga la niebla. Hablábamos con Darío de eso, que cuidado, se puede venir la niebla en algún momento de la noche. Si hay una lloviznita, allí en Pedro Juan. Los más fanáticos que se están haciendo presentes, principalmente en la zona de las preferencias. Los hinchas del 2 de mayo, buen momento del equipo norteño, del Gallo. Así que dentro de lo que es el clima, el día, está llegando el hincha en la zona de preferencia principalmente, y los que se van acomodando también a la cabecera norte, en este caso hinchas del 2 de mayo,
ya de a poquito para ir repasando la formación de los equipos, tanto el 2 de mayo también del propio Nacional, que busca ir a sacar algún punto importante, porque no también los tres. El equipo nacional, si bien siempre se hace fuerte y favorito en su terreno últimamente, el equipo peruanino que está muy bien de la mano de su entrenador, de Felipe Jiménez. Toda la expectativa previa de cara a lo que nos van a ofrecer tanto 2 de mayo como también del propio Nacional en Pedro Juan. Señores, si gana el conjunto de 2 de mayo va a quedar como único puntero al menos hasta hoy. Lo que haga Cerro mañana. Sí, totalmente, porque Cerro... Y hablando de neblinas, también mañana en el interior del país se juega ese partido entre General Caballero y el conjunto de Cerro Porteño. Hay que ver cómo responde por el horario mismo la gente de Cerro en Faleo Mallorquín para el cierre de esta fecha número 4, jornada de adelanto. Sí, Germán. Gracias, Jorge Casal. Inicia la conferencia de prensa de Pedro Saravia, entrenador de Ameliano. Por buen partido, muchos goles. El segundo tiempo, por ejemplo, para el imparcial lo habrá disfrutado. ¿Y cómo hizo para recuperar ese partido que parecía perdido en el segundo tiempo? Muy buenas noches. Realmente sabíamos lo bien que venía jugando Guaraní, un equipo que tiene mucha posesión de balón. Teníamos que tratar de que nos salgan jugando muy cómodamente. Por momentos lo conseguimos. Le neutralizamos más bien el primer tiempo. Nos pasó algo que realmente uno considera como entrenador que cuando está atacando tiene que estar bien parado, ¿no? Y los 2 goles yo creo que son virtudes del rival, no le voy a sacar el mérito necesario, pero sacó provecho de la misma, del cual no bajamos los brazos. Y bueno, pues felicito a los jugadores porque creo que no es fácil ante un buen equipo volver a empatar. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Rey, primero de marzo. Yo creo que se conocen bastante ustedes, profe. Jugaron juntos, fueron al Mundial juntos, prácticamente empezaron la carrera juntos con el profe Chiqui. Hoy el primer tiempo fue, y decía el propio Francisco Arce, un primer tiempo muy estudiado. Sin embargo, ocurrió algo con su equipo, profe. Cuando recibió la cachetada, creo que empezó a reaccionar positivamente. ¿Le parece fue de esa manera? Porque después incluso logró el empate estando 2-0 abajo, profe. Sí, normalmente es la parte donde nosotros tenemos que tratar de manejar la ansiedad. Cuando te hacen el gol, a veces acontece que es la reacción de por sí. Por inercia uno está reaccionando o está corriendo o está intentando porque hay una necesidad de empatar. Creo que tenemos que cambiar eso. Nos pasa mucho, no solamente a este equipo, sino yo creo que en muchos equipos ha pasado eso. Pero es trabajar. Lo conozco a Chiqui, lo he enfrentado un montón de veces. Él ha tenido un sistema de juego anteriormente, yo también, por ahí esperaba mucho, o sea más cauteloso. Hoy día tratamos de presionar arriba. Yo creo que el fútbol va teniendo ese condimento especial de saber a qué tipo de entrenador capacitado y como todos conocemos, lo enfrentas. El estudiar siempre es bueno, tratar de no tener ese inconveniente y bueno, terminar empatado a sabiendo que estaba perdiendo 2-0, yo creo que es muy meritorio también. Pedro, buenas noches para ABC Cardinal. Y justamente Chiqui Arce decía recientemente en conferencia que sabía bien lo que Ameliano iba a proponer, de qué forma iban a cargar de los laterales, pero igual no pudieron contrarrestar. Ahora, esta situación de guardar a jugadores se va a ir dando por la situación que vive Ameliano. Se juega seguido el torneo a mitad de semana, le espera a la Sudamericana. Hoy lo guardó, por ejemplo, a Patiño y a Saracho, quienes no estuvieron minutos. ¿Va a ser así siempre eso, profe? Bueno, realmente nosotros estamos tratando de compartir esfuerzos. Tenemos una necesidad de sumar a 3. Hay veces lo que hacemos es tratar de que no exigirle más a algunos jugadores que venían jugando y que han hecho un buenos partidos. Pero bueno, somos conscientes que el compañero que lo está sustituyendo lo tiene que hacer de la mejor manera y creo que aconteció de esta manera. Esto es un grupo, tenemos que tratar de que las cosas vayan mejorando, al quien le toque jugar poder rendir alto y trabajar que es lo único que queda para que podamos tener ese reencontrarnos con las victorias que nos ayudan a sumar bastante y bueno, saber de que estamos jugando cada 72 horas. ¿Y la virtud de su equipo, de
de que perdiendo 2-0, incluso hizo línea de 5, chicos. Sí, acontece, a mí me ha pasado también cuando estaba en otra institución, poner una línea de 5 y no quiere decir que no te van a hacer los goles, ¿verdad? Pero bueno, es la lectura que le damos nosotros de afuera, y bueno, lo ejecutan los jugadores. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. ¿Pudiste hablar con los defensores, principalmente ese segundo gol de Guaraní? ¿Charlaron con él? ¿Qué pasó ahí justamente? Me parecía que hubo dudas entre ellos. Yo creo, y he hablado siempre, se forman las sociedades de zagueros, de laterales con volantes, dos volantes internos, lo mismo dos centrodelanteros. Y es importante siempre uno marcando y otro sobrando, ¿verdad? Y creo que un pelotazo nos dejó mal parado y termina en gol. Un equipo con una necesidad de seguir sumando y pensar siempre en una competencia, Dios mediante, próxima, venidera, ¿verdad? Más allá que nosotros estamos en una competencia internacional, tenemos que saber de que ese tipo de situaciones no nos pueden pasar. Buenas noches, profesor. Para Universo 970 se mencionaba acerca de que el primer tiempo fue bastante estudiado de ambos entrenadores, pero el hincha de afuera de repente no lo ve de esa manera, no nota un poco por qué no atacan, por qué no convierten los goles. ¿Usted prefiere rescatar más bien un punto o perderlo de repente atacando? Y bueno, nosotros hemos hablado con los jugadores, hemos tenido a nuestra primera etapa. En la avenida que hemos tenido, hemos sido un equipo bastante que presiona arriba y por ahí nos sosteníamos y terminamos perdiendo. Después fuimos cambiando, el entrenador tiene que buscar y tiene que saber cómo planificar ante también al rival de turno. Y bueno, nos ha pasado que esperamos y nos sacamos buenos resultados. Hay partidos donde el cual vos salís a presionar y te llevas a este tipo de situaciones. Rescatar el amor propio, la rebeldía de los jugadores, saber que el tiempo de poder empatar estaba todavía latente y bueno, se consiguió ante un rival que pareciera que se iba a ir con un resultado cómodo. Profesor. Muy bien, allí están las palabras de Pedro Sarabia, el entrenador de Ameliano, después de lo que fue el empate entre Ameliano y Guaraní Coste, que parecía iba a ser definitivamente triunfo del aurinegro, que estaba ganando 2-0, sin embargo, llegó a la paridad el equipo de Ameliano, que la próxima semana va a jugar por Copa Sudamericana ante el conjunto de Libertad. Señores, dentro del campo de juego 2 de Mayo Nacional, prosecución de la jornada de adelanto, cuarta fecha en Pedro Juan Caballero. Se viene el comentario previo de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellana 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buena cantidad de gente a pesar del clima que no es el mejor allí en Pedro Juan Caballero, principalmente en la zona de las preferencias, un número importante de hinchas del 2 de mayo. Va llegando la gente también en la zona de las plateas, de las graderías. Habrá que ver después el número de aficionados, pero repito, desde el lado un poco de la temperatura, la llovizna. A veces el aficionado en general paraguayo es un poco apático a asistir con este tipo de climas. Y hay una cantidad aceptable, por lo menos en la zona de las plateas, preferencias, repito, y parte de la gradería de cara a esta presentación del 2 de mayo, que le está yendo muy bien dentro de la competencia. Hizo ya un muy buen torneo apertura y ahora mirando un poquito lo que se va a venir en este juego ante Nacional, que también está haciendo un buen torneo hasta aquí el conjunto de Bernay. Una expectativa importante de cara a lo que nos pueden llegar a ofrecer estos equipos, tanto Nacional como también el propio 2 de mayo. Es más, si miramos últimamente los antecedentes de uno y otro, hasta esta parte 2 de mayo está en los primeros sitios, buscará en caso de victoria llegar a la cima del torneo con 10 unidades, no perdió hasta aquí el conjunto norteño, 2 victorias y un empate encima. Es más, le fue mejor jugando de visitante, el equipo de 2 de mayo ganó los 2 partidos de visitantes y empató en una ocasión. Y mirando lo que tiene que ver con los otros compromisos dentro del momento del 2 de mayo de sus 2 victorias y el empate, Nacional también hasta aquí no perdió en la competencia. Un empate, mejor dicho, una victoria y 2 empates encima para el equipo tricolor. 2 equipos que hasta aquí no perdieron dentro de la competencia. Números buenos tienen los dos, tanto 2 de mayo como también el propio Nacional. 7 unidades para el equipo de 2 de mayo y 5 para el cuadro tricolor. Hablando del 2 de mayo, tendrá a Servín en el arco, Feliu, que había sido expulsado en las primeras fechas, lateral nuevamente sobre el sector derecho,
Sosa, Barreto los centrales, Castro, un lateral con mucha proyección, de muy buenas condiciones sobre el perfil izquierdo. En el medio campo la experiencia dentro del juego en sí, de la recuperación en cuanto a la pelota de Ramírez, junto con Domínguez, igualmente en el medio campo, Jesús Llano, el juvenil William Casanova, Elías Alfonso, un poco tirado más sobre el perfil derecho, y la presencia de Rodrigo Ruiz Díaz, que es el delantero del cuadro Pedro Juanino, de cara a esta presentación ante el cuadro tricolor, que hecho sea de paso hoy va con la camiseta alternativa, va con una remera naranja y los vivos negros, el equipo de Nacional, que tendrá a Santiago Rojas, al Kili Rojas en el arco, a Juan Luis Alfaro sobre el sector derecho, Alexis Cañete, Gastón Benítez y a Sebastián Vargas sobre el perfil izquierdo, Fabián Franco en el medio campo, Juanfer Alfaro, Fabricio Jara, viene rindiendo alto este chico de Cerro, que está préstamo del equipo nacional en las primeras presentaciones. Sebastián Quintana, préstamo de Olimpia en la formación de Nacional, hoy día titularidad igualmente. Gaona Lugo un poco tirado más sobre el sector derecho, y arriba la presencia de Thiago Caballero. Se ven buenas condiciones del césped, da el ok Benítez, y esto está arrancando en Pedro Juan. Señores, la orden del juez, mueve la academia, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota en la salida para Nacional con Rojas, pone el esférico sobre costado izquierdo allí con Vargas. Va la presión de Ruiz Díaz, Vargas se junta con Juan Fernando Alfaro. Otra vez con el Kili Rojas, el arquero no se apura. Levanta la cabeza, sale jugando la academia en Pedro Juan Caballero. Los miércoles son de Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% en todos los canales de venta y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Sebastián Quintana tiene la pelota descargando para Gastón Benítez, tiene que retroceder todo ante la alta presión de Llano. La pelota de Santiago Rojas, pone el esférico sobre la banda derecha allí con Gastón Benítez. Benítez por el medio tocando con Fabricio Jara, otra vez con Gastón Benítez, va el pelotazo largo, esférico que tiene destino, atención en ataque sobre Thiago Caballero, anticipa bien Castro, va saliendo el 2 de mayo. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el rodeo Mariano Roque Alonso, remate de vientres en jornadas Bangkok, crece desde la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Saludos para Daniel Gómez, para todos los amigos en Pedro Juan Caballero, a full en sintonía. Una de las repetidoras que tenemos allí en todo el país, los oyentes de América FM. Saludos para todos ellos allí en el norte del país, en la terraza del país, siguiendo esta presentación del 2 de mayo y Nacional. Saludos para todos los oyentes de América FM. Buscando sumar a 3 el equipo norteño para quedarse en la punta del campeonato. Salida para el equipo local. Recorre más ponernos con Shell y Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú Visa Infinity, el mejor por lejos. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Se va metiendo Juan Luis Alfaro para Juan Fernando Alfaro. Quintana toma contacto con la pelota, descarga para Jara. Se viene Quintana, quiso habilitarlo. Atención en ataque, Thiago Caballero no alcanza. La pelota en el rebote para Llano. Llano juega para Domínguez, capitán de equipo. Atacando sobre la zona derecha el equipo local con Feliu. Proyectándose bien sobre la zona diestra. La presencia de Gaona Lugo. Retrocede todo. Ahora Feliu le queda por el medio a Ramírez. Va moviendo en campo rival 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud en apellido Fleming. Sistema prepago en Ido Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pedro Sosa tiene el control de la pelota. Juega para Feliu. Feliu sobre la zona derecha. La cobertura de Gaona Lugo. Se equivoca Feliu. Saque de manos en ataque sobre costado izquierdo para la academia. Hasta agosto comprando un Smart TV para la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Juan Luis Alfaro y la salida sobre la zona derecha para el equipo de Nacional. Retrocede sobre el costado izquierdo. Allí se muestra Vargas. Vargas con la pelota dejando para Quintana. Otra vez con Vargas. Juega con Gastón Benítez. La salida de Nacional desde el fondo. Va el pelotazo largo sobre el costado izquierdo. Pica Gaona Lugo. Avanza Nacional. La marca de Sosa que dice el asistente. Saque de costado. Y es cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 4 de juego. Primera parte del partido. 0-0. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Vargas y el centro buscando la cabeza de Thiago Caballero. Gana por arriba Miguel Barreto, que regresa a su puesto, es decir, jugando como zaguero central. Lo venía haciendo como lateral del sector derecho con la suspensión que había tenido Feliu, que recupera
el costado derecho como lateral, pasando Barreto a jugar de central. Se viene, atención, Llano. Ataca el 2 de mayo, Llano por el medio campo rival. Marca y quita desde el fondo. Cañete, salida para la academia. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembu. Ameliano, Guaraní empataron 2-2. Copa Sudamericana, octavos de final, ida jueves 15 de agosto, 18 horas, Defensor del Chaco, Libertad, Ameliano, compromiso ida, pitará el argentino Maximiliano Rodríguez, Bar Germán Delfino. Va a sacar desde el fondo Feliu para el equipo del 2 de mayo. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite, el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota le va quedando a Pedro Sosa, lanza con la pierna derecha para Domínguez, mitad de terreno, anticipa Gaona Lugo. Levantando para Fabricio Jara, otra vez con Gaona Lugo, corta en el fondo, Domínguez tocando para Llano, Llano por el medio, línea central, retrocede para Ramírez, aún para atrás con Barreto, saca con la zurda al zaguero del 2 de mayo. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, más donde estés, indicador. Van empatando en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Nacional 0-0. Y su seguro, Chaco. Pedro Sosa tocando la pelota por el medio para Llano. Llano retrocede sobre Barreto. Barreto con la pierna zurda sobre la zona derecha. Tocando para Pedro Sosa. Pide para adelante Feliu. El balón para él. Viene la marca por parte de Gaona Lugo. Logra zafar Feliu. Levanta la pelota sobre Ruiz Díaz. Se equivoca en el pase. Saque de costado en su terreno para Nacional. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. De Sudamericana, miércoles 14 de agosto, ida 20:30, Liga de Quito ante Lanús. Pitará el paraguayo Juan Gabriel Benítez con Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar. Cuarto, Giancarlo Juliado Zabar, o Carlos Polo Benítez y Ávar Luis Onieva. Pelota en la salida para Nacional. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casero Gómez Caballeros. Y de Cerro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza, Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, la pelota le va quedando por el medio al volante Juan Fernando Alfaro. Toca sobre costado izquierdo. Allí tiene Benítez la pelota otra vez con Alfaro. Se queda Cañete con el esférico. Juega por bajo, atención, se viene el equipo de Nacional. El balón le va quedando para ahora Thiago Caballero, apunta, coloca centro sobre la zona derecha, no va a alcanzar. A pesar del esfuerzo, no va a llegar a la pelota. Franco, saque de mente que corresponda a los de mayo. Enérgicas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Mañana Luqueño, Tacuarel, General Caballero recibe a Cerro Porteño en Carendí. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Comes y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000, Comes y para tu mejor opción. No puede Thiago Caballero, el que alcanza la pelota es Elías Alfonso, retrocede para Sosa, Sosa levanta para Domínguez, golpea de cabeza la búsqueda del balón en campo rival, va Ruiz Díaz. Ruiz Díaz presiona, atento Rojas, sale el arquero, quita con la pierna zurda, la pelota le va quedando a Vargas, toca por el medio con Alfaro, el equipo de Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, la salida del conjunto del 2 de mayo, todo anulado, ¿sí, niño? Sí, hasta aquí un poquito mejor Nacional, por lo menos se está parando bien. Como todo equipo visitante a veces suele ceder un poco el terreno, pero no, aquí lo opuesto, se para bien Nacional, trata de no dejarle jugar en los primeros minutos a 2 de mayo. Trámite relativamente parejo, pero bien paradas las líneas del conjunto de Nacional, que repito, hoy viste de naranja, de hecho se pasó casaca alternativa para el equipo de Barrio Obrero. Señores, el partido está 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Copa de Brasil, octavos de final, vuelta Atlético Mineiro, le goleó 3-0 a Regatas, global de 5-2 en el equipo
mano. Gol paraguayo Junior Alonso. Saque de mano cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va metiendo Castro sobre costado izquierdo. Está reclamando algo Castro. Se muestra también pidiendo la pelota a Domínguez por el medio. Va el juvenil Casanova. El árbitro interrumpe. Me parece que venía reclamando algo el banco de Nacional. Va Castro sobre costado izquierdo. Avanza el 2 de mayo. La pelota de Llano. Deja para Casanova. Aguanta Casanova. Fue al piso. No hay falta. Quiso impresionarlo al juez. La marca de Franco. Retrocede todo. Busca la salida. Juan Luis Alfaro para Nacional. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Juan Fernando Alfaro toca por bajo. La pelota de Gastón Benítez sobre el sector izquierdo. Otra vez con Juan Fernando Alfaro. El volante argentino retrocede con Benítez tocando Nacional en su campo. Balón para atrás con Rojas. No se apura en la salida. Nacional tiene el esférico en su terreno. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida. Con respaldo de garantía el grupo Luminotecnia. La pelota en poder de Nacional. Nacional tampoco hace mucho daño en ataque. Es que no se apura en la salida. Lo hace de manera lenta, con mucha paciencia con Juan Fernando Alfaro. La pelota le va quedando a Franco. Se le fue el balón a Quintana, que quiso desplazar en campo rival. Saque de costado en su terreno para el equipo del 2 de mayo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, gana más donde este indicador. Señores, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Nacional 0-0. Eso seguro, Chaco. Recordando que mañana Luqueño recibe a Tacuarí 17:30 en el Feliciano Cáceres. En Juan León Mallorquín a las 20, el cierre de la cuarta fecha. Jornada de adelanto General Caballero Cerro. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, Cortura Real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos para ir a Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Amistosos de clubes europeos. En Getafe le ganó el equipo francés de Saint-Étienne por 1-0 en el equipo azulón. En Getafe jugó todo el compromiso Mar Alderete. Estilo libre en su terreno para los de mayo. En Concasa empieza tu historia con base por tintura. Tira que ahora la biblioteca gramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Señores, la salida para él me acuerdo en particular un partido de Getafe con el Bayern Múnich en Copa Europa League. Europa League, pero me parece cuando eso era todavía Recopa, porque tenía ese nombre. Y cómo le criticaron a Bonancieri porque Getafe le estaba eliminando al Bayern Múnich. Así y es. Errores de Bonancieri. Se produjo la reacción alemana que finalmente clasificó. Su compañero fue el Cata Díaz también. Sí, en aquel entonces, creo que el del 2010, 2011 más o menos. Señores, empatan 2 de mayo, Nacional 0-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Va Castro jugando la pelota para Casanova. Ataca el equipo del 2 de mayo, que ahora sí comienza a plantarse en terreno rival. Aunque Castro vuelve a retroceder la pelota. El esférico le va quedando a Servín. Pide Feliu sobre la zona derecha. El pase para Sosa. Se muestra Ramírez por el medio, se viene el 2 de mayo. El partido continúa 0-0. La pelota le va quedando a Alfonso. Resbaló y quiere aprovechar Jara con Thiago Caballero. Ataca Nacional, va de contra. Cierra Llano. Deja para Ramírez. Sale el 2 de mayo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, BY. Fútbol de Brasil, Serie B. Ceará de local se impuso 3-1 Guaraní de Campinas en el equipo local. Ingresó a los 67 el pollo Jorge Recalde. 13 de juego prácticamente en Pedro Juan Caballero. 0-0 el partido. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Cara con la pelota para Thiago Caballero. Anticipa Barreto cuando tenía buenas intenciones. Sobre la zona derecha, Franco en Nacional, que vuelve a recibir la pelota, va al piso, no hay falta. Reclama Franco, al igual que el banco de Nacional. La pelota le va quedando a Llano. Llano está en terreno enemigo. Deja para Domínguez, capitán de equipo, tocando para Alfonso. Va Feliu picando sobre la zona derecha. La persecución por parte de Gaona Lugo. Frena la marcha Feliu. Toca con Alfonso al piso. No hay infracción. Recaptura Feliu en su terreno para el 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Hombre de Granjero Campo 9. Atención, Capiatel, llega a la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista
Integrista te ayuda a ahorrar de verdad. Ramírez con la pelota dejando para Feliu. Feliu juega para el capitán Javier Domínguez. Saliendo desde el fondo el volante del conjunto norteño. El esférico le va quedando a Alfonso. Alfonso para Ramírez. Otra vez toma dominio de la pelota metiéndose Domínguez. Campo rival para Llano. Llano juega con Castro. Avanza el 2 de mayo que quiere llegar al primero. Se equivoca Castro. Recaptura Casanova. La pelota de Domínguez. Insiste el equipo local. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Farmi de Punto Farma los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. 25% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mucho toque de lado a lado, pero sin profundidad los equipos hasta aquí. No hay mayores novedades de cara a los arcos, tanto de Servín como también del propio Rojas. Quedó sentido Ramírez, pero el árbitro se desentiende. Se viene Nacional, picando bien sobre la derecha Juan Luis Alfaro. Va Juan Luis, ataca Nacional sobre la punta diestra, quiere colocar el centro. Perdió tiempo, me parece que van a sacar la pelota a un costado. Quedó sentido un futbolista, es Ramírez, si no me equivoco. Tendido el futbolista del 2 de mayo. Fútbol paralizado en Pedro Juan. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Petrobras los combustibles son avanzados y aprobados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Quedó en el piso Ramírez, el volante del 2 de mayo, niño. Un leve pisotón. Va el balón allí el de Nacional, un leve pisotón. Pero y está sentido allí Ramírez, el volante del 2 de mayo, sumado luego al juego lateralizado que teníamos, toquecita aquí, toquecita allá. Este tipo de situaciones hacen que se frene el partido, que hasta aquí no es bueno en 15 de juego. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, más donde te corre. Empatan 2 de mayo, Nacional 0-0. Eso seguro, Chaco. Recuperando Ramírez, pero indefectiblemente lo van a atender a un costado del campo de juego. El partido está igualado 0-0. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La pelota le va quedando a Juan Luis Alfaro en el fondo. La salida de Nacional. Juan Luis controla la pelota, pisa el esférico como un salonista. Retrocediendo el balón ahora con Alexis Cañete. Cañete juega con su compañero de saga. Hablamos de Gastón Benítez otra vez con Cañete. Nacional toca sin complicarse en su terreno. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Señores, el partido está 0-0, 16 de juego, primera parte. Estiro libre en su campo para el 2 de mayo. Lo auténtico del Chaco, Short TV, carne 100%, variedades de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya no juega rápido la pelota de Pedro Sosa. Sosa tocando, así está el partido. Los zagueros juegan cómodos allí en su terreno, pero tampoco... No, de lado a lado, se tiene la pelota, toquecito aquí, toquecito allá, pero sin profundidad del medio para arriba, hasta aquí por lo menos un poco nivel pobre del partido. Muchos toques lateralizados, nada de balones frontales buscando la presencia de los delanteros, y mucho menos, hay que decir, pisar el área rival. Pelota para el equipo visitante. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va Juan Luis Alfaro sobre la zona derecha, quiere colocar el centro, le pide que se desmarque a Tiago Caballero, levanta Juan Luis Alfaro, la pelota al área para Barreto, sin complicarse, despeja de cabeza, el rebote para Ruiz Díaz, se viene el 2 de mayo, ganó Ruiz Díaz por arriba, ataca el 2 de mayo, pide Alfonso, la pelota para él, se viene el equipo norteño, con mucha gente va Alfonso, puede estar al primero, Alfonso desplaza, centro arriba Domínguez, termina sacando Juan Luis Alfaro, insiste, atención, metiéndose Casanova, no alcanza a controlarla, aprovecha Franco para despejar a favor de Nacional. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate, te hace lo protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Barreto controla la pelota jugando para Pedro Sosa. Sosa tiene el balón en su terreno. Avanza sobre la zona derecha, va metiéndose por ahora Elías Alfonso con Feliu. Feliu va a encarar la marca de Tiago Caballero en
cara. Feliu se mete en diagonal, retrocede todo. La pelota para Pedro Sosa, va a insistir el 2 de mayo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambareca, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va Pedro Sosa, se complicó, casi le saca la pelota Fabricio Jara, resbaló Sosa, regaló la pelota para Thiago Caballero, gol en camino de Nacional. Va Caballero, ¿por qué no remató? Lo quiso esperar a Jara, tenía ángulo Thiago Caballero. ¡Qué chance perdió la Academia, niño! Y por todos estos toquecitos intrascendentes del fondo, pide tranquilidad el técnico Felipe Jiménez. Son los formatos ahora del fútbol, arrancar el fondo con toques, pero si no adelantás el balón, yo tengo un concepto sencillo en estos casos. Cuando tocas mucho con los centrales es porque no tenés idea arriba, no tenés idea para buscarle a un volante y no tenés cómo ingresar. Y en esta pasó eso con Sosa, se enredó en el fondo, estaba por ahí cerca el hombre del Nacional, que es cierto, no terminó por aprovechar, pero se termina equivocando en el fondo, pide las disculpas correspondientes por esos troques intrascendentes. De Barreto, de Sosa, terminó este peligro importante en el fondo para el arco del 2 de mayo. Saque de costado en ataque para Nacional. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Juan Luis Alfaro con la pelota, recuperando Llano. Se viene Domínguez, va el 2 de mayo por el medio. Campo rival, apertura sobre la derecha para Alfonso, la acompaña Feliu. Alfonso tiene la pelota, Feliu. Está el gol del 2 de mayo, centro al área, vino afuera. Definió mal de cabeza, increíble. William Casanova tenía el arco a su disposición. Qué chance acaba de fallar el equipo local. Gran acción entre Elías Alfonso, Feliu, el centro para Casanova. Definió mal de cabeza, niño. Está así, porque le metió velocidad. Es más, primera vez que pasa el 2 de mayo, 3/4 de cancha para arriba. En algo que conocemos bastante del conjunto del 2 de mayo, pero que estaba cansado de toquecitos aquí, toquecitos allá. Todo con un balón que roba muy bien Javier Domínguez, su capitán. Y a partir de allí la generación sobre el sector derecho del ataque. El centro no se perfiló bien para conectar de cabeza, pero llevó cierto peligro aquí el cabezazo del juvenil Casanova y la primera intención del 2 de mayo. Y sí, cuando le imprime una mayor velocidad del medio para arriba y una intensidad, su juego de mayo genera esto, peligro hacia el arco rival. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, más institutos que se indica y su seguro, Chaco. Con la pelota va Domínguez, ataca el conjunto norteño que comienza a ganar confianza en terreno rival. Ramírez juega sobre la zona derecha. Allí aparece Elías Alfonso recibiendo bien la pelota, otra vez la campaña Feliu. Va, atención Alfonso, quiso escapar de la marca de Gaona Lugo, se complica, será córner. No, estilo de portería. A indicación de la asistente Nadia Weiler, saque de meta para la Academia. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Va a sacar desde el fondo Rojas para la visita. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando a Santiago Rojas. Tiene el esférico el arquero, juega por abajo sobre la zona derecha con Gastón Benítez. Retrocede otra vez con Rojas. La pelota de Benítez mueve en su campo el conjunto de Nacional. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Señores, la intermedia fecha 20, Tembetaría Escolta de Recoleta. Juega ante San Lorenzo el viernes 16:15, 18:30 Guaireña, Encarnación en Villarrica. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Barreto con la pelota, levanta con la zurda, campo rival, saca Cañete de cabeza, le pone el pecho a la situación Franco. Franco tocando por el medio, se
Se viene Nacional con Juan Fernando Alfaro. Alfaro controla sobre costado izquierdo, juega por abajo. Va Vargas, toca sobre Gaona Lugo. Pierde la pelota Gaona Lugo ante la marca de Feliu, que comienza a proyectarse por la derecha. Va Alfonso, ataca el 2 de mayo, que quiere el primero. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Gaona Lugo por el medio, buen pase para Juan Luis Alfaro. Se proyecta bien el lateral derecho argentino. Levantó para Jara, puede estar el primero si alcanza. Está habilitado, se va metiendo Jara, hace el esfuerzo, llega la pelota. No se fue el balón, alcanza a controlarla, pero estaba inhabilitado. Tiro libre que corresponde a los de mayo. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. En Avenida Fernando Lamora, esquina Borquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hasta aquí poco de 2 de mayo, poco de Nacional. Hasta aquí está jugando Flojardi en el partido. Bastante flojo el partido, el desarrollo de medio para arriba. Solo esa situación donde robó Domínguez, una situación allí por derecha, con Feliu el centro, el cabezazo de Casanova, y algo escaso hasta aquí en cuanto a situaciones. Y si se puede contabilizar también como cierto riesgo esa pelota perdida en el fondo por Sosa en la salida, ese toque intrascendente que ahora nuevamente comienza a tener de mayo. Toca allí en el fondo, se prestan las pelotas a los centrales. Sosa y Barreto, pero siempre que no adelanten el balón para el frente va a estar difícil del lado peruanino. 2 de mayo busca, intenta, se para bien Nacional buscando alguna contra. El partido está 0-0. Los miércoles con Supermercados Stock y Banco Continental, hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales, en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre contribuiremos a esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. La pelota le va quedando a Gastón Benítez, saca con azurda, balón arriba, terreno del equipo de los de mayo. Recibe de espaldas al arco Thiago Caballero, pone el balón para Juan Luis Alfaro. Alfaro de vuelta para atrás, Gastón Benítez por el medio. Juan Fernando, y sí, así es Gustavito. La salida de Cañete para el equipo de Nacional. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, Carlos este donde te indica con 2 de mayo Nacional 0-0. Eso seguro, Chaco. Siguiendo con la intermedia el sábado, 2 partidos, ambos a las 10 de la mañana. Santani, Rubio, Ñu Martínez, Desma, Fernando de la Mora. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mer Automotores. Del 11 al 17 de agosto hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco crece desde la raíz. El domingo juega el puntero de la intermedia Recoleta ante Independiente de Campo Grande en Caguazú, Pastoreo, 3 de febrero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Copa de Brasil, Vasco del local supera Goianiense por 1-0 en el equipo de Vasco. No jugó el paraguayo Robert Rojas. El tiro de portería para los de mayo. El Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Recorre más por menos con Cielo Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú Visa en Phoenix. El mejor por lejos. Ya no baja de cabeza la pelota de Ruiz Díaz, tocando para Ramírez, avanza el 2 de mayo, pelota para Castro, sube bien sobre costado izquierdo, aunque se equivoca a la hora de tratar de controlarla. Saque de costado que corresponde a Nacional en su terreno. Los 5 candidatos al Balón de Oro 2024 según Hendrik del Real Madrid. 1 Kylian Mbappé, 2 Jude Bellingham, 3 Vinicius Junior, 4 Federico Valverde y 5 Dani Carvajal. Toditos de Real Madrid, increíble. Toditos, sí señor. Es pelota para el equipo de Nacional. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. Se mete sobre la zona derecha Fabricio Jara, Barreto anticipa, se equivoca, la pelota le va quedando a Franco, que también se equivoca. Ambos equipos imprecisos, señores. La pelota le va quedando por el medio a Ruiz Díaz, el delantero que intenta el contragolpe. Llega Cañete, la marca, balón para Gaona Lugo, está de espaldas al arco, quiso girar, retrocede sin embargo para Cañete, apertura por la derecha para Franco, ataca Nacional, Franco cerca de Lara para Jara, devolución para Franco, tiene perfil para el centro, balón al área, no pudo Gaona Lugo, intenta Cañete del otro lado, va Quintana, no alcanza, tiro de portería para los de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 751. Llámanos
al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El lunes en el cierre de la fecha 20 de la intermedia, Carapegua Resistencia. 12 de junio en Villa Hayes ante Colegiales. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pasate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está cargando el equipo de Nacional con Gaona Lugo. Quiso descargar con Franco. Anticipa Ramírez. Se equivoca Ramírez. La pelota de Juan Luis Alfaro. Para atrás sobre el zaguero central Cañete. Cañete juega con su compañero allí en defensa. Gastón Benítez. Benítez otra vez con Cañete. Toca en los centrales de Nacional. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ataca el cuadro del 2 de mayo con Alfonso. Elías Alfonso tiene la pelota cerca del área. Deja para Casanovas. Punta. Remató mal. Tenía buen perfil, buen ángulo y se equivocó Niño. Sí, le dio muy abajo a ese balón allí Casanova. Tuvo en control. Un movimiento que sobrepasó nuevamente 3/4 de cancha 2 de mayo. Con Alfonso siendo la manija en esta acción. El centro, buen control, repito, del chico Casanova, pero se apresuró a la hora del tiro de primera sobre el travesaño. Le dio muy abajo al balón William Casanova. De mantenerse esto así, van a quedar al menos por hoy en la punta 2 de mayo con Olimpia, Gerardo. Sí, señor, así es. Ambos con 8 puntos. 2 de mayo Olimpia 8, 0 juega mañana, tiene 7. Guaraní y Nacional con 6. El que se frenó es Guaraní. En realidad hoy estaba ganando 2-0 cuando parecía triunfo del equipo de Francisco Chiqui Arce. Se complicó. El partido terminó 2-2. Va Nacional, está el gol, está. Salvo el arquero. Salvo el arquero. Servín, señores. Llegó Quintana a la carrera. Feliu reclamaba una falta. Gran atajada del arquero Servín. Sí salvó de milagro el 2 de mayo, Niño. Muy buena chance. Se enredó en esta en el fondo. Barreto pedían falta, pero no. Del ángulo casi saca esa pelota. Muy buena respuesta de parte de Servín. Se durmió el 2 de mayo y tuvo esta magnífica chance Nacional de los pies de Sebastián Quintana. Pisando el área rival, tremendo derechazo. Gran tapada del arquero del 2 de mayo, Servín. Tiro de esquina para la visita. Es córner para el equipo de Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el tiro de esquina, señores. Apunta para pegarle Franco. Antes marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Roby Locker. Más este donde te indica Empatan 2 de mayo, Nacional 0-0. Eso seguro, Chaco. Franco, el córner del costado izquierdo. Viene el centro de Franco. Pelota bien arriba, pasado. Hace el esfuerzo Caballero por alcanzar el balón. Corre Thiago Caballero, controla sobre la zona derecha. No se fue la pelota. Vuelve a ganar un córner inteligente. Thiago Caballero, pelota que impacta en Sosa esta vez sobre la derecha. Córner que corresponde a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 31 tenemos de la primera parte. El partido está 0-0. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento LMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembí. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Vendrá el tiro de esquina de Franco sobre la punta derecha. Va por arriba Nacional. Tratando de convertir el primero. Franco apunta. Vino centro. Pelota arriba. Saca como puede el balón. Barreto. De vuelta. Tiro de esquina sobre la banda derecha para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sosa le reclama a sus compañeros. Le va a pegar Franco. Córner que favorece a la Academia. Hasta aquí la más clara fue el disparo de Quintana que terminó sacando Servín. Vendrá el córner sobre la punta derecha para el conjunto de Nacional. El partido está 0-0. Viene Franco, señores. Coloca centro, pelota al área. Saca la defensa con Sosa. Complementa la salida. Se viene Domínguez de contra para los de mayo. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Recordando, señores, el empate entre Ameliano Guaraní en cancha veterinirense 2-2. 2 de mayo Nacional por ahora 0-0. Pechumila, crujientes, durantes, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugon a todos les gusta. La Ferrari se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Caseramón Gómez Caballero. Sí, Cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Viene Domínguez cerca del área, termina despejando como puede el fondo Cañete para el conjunto
de Nacional. Va recuperando Barreto en su terreno, jugando por abajo para Sosa. Sosa tiene el control de la pelota. La salida del conjunto del 2 de mayo. Ramírez controla, cruza mitad de terreno, está empate adversario. Se queda con la pelota por ahora. Casanova, costado izquierdo, para atrás con Sosa. Va moviendo en su terreno el 2 de mayo. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. Es la instalación gratuita. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La más clara, sin lugar a dudas, el disparo de Quintana que sacó del ángulo Servín. Barreto tiene la pelota en su terreno. Barreto desplaza en campo rival sobre costado izquierdo. La pelota tiene destino de Casanova. Llega Juan Luis Alfaro, despeja por el medio. Busca Jara, golpea de cabeza. Juan Fernando Alfaro con la pelota, otra vez con Jara. Mueve Fabricio Jara para atrás con Benítez. Con Cañete va saliendo el equipo de Nacional. A todo ponerle Pistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, Pistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en pistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito Pálvica, Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Ataca Juan Luis Alfaro para Nacional. Cierra Sosa. Sosa protege la pelota a la presión de Juan Luis Alfaro. Sosa levanta, sale el 2 de mayo. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. 34 prácticamente de la primera etapa, señores. 2 de mayo Nacional, 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria desea promociones adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria. Copa de Brasil, octavos de final, vuelta, minutos 25 del segundo tiempo. Palmeiras le está ganando 2-0 a Flamengo, global de 2-2 y por ahora penales en este compromiso. Palmeiras está jugando Gustavo Gómez. La Copa de Brasil otorga un lugar en Copa Libertadores. Exacto, sí señor. Señores, 2 de mayo Nacional 0-0. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Qué poco fútbol en esta primera etapa. 2 de mayo Nacional están igualando 0-0. La pelota le va quedando a Castro sobre la banda izquierda. Sube bien Castro, va a elevar el centro. Prefiere jugar corto con Casanova. Va Ramírez al piso. La pelota se pierde a un costado lateral cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está reclamando el árbitro del partido. Le advierte algo, me parece, allí a Franco, que no terminó reclama. Ya, le dice, le reclama a los dos y terminó ya el gesto allí de Benítez, pero está aquí flojito el partido. Sí, igual algunas chances. Esa última principalmente Quintana, que sacó muy bien el arquero Servín, y un par de aproximaciones de Casanova para el equipo del 2 de mayo, pero esperaba más de este primer tiempo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, agarra más donde esté. Sí, 2 de mayo Nacional 0-0. Eso seguro. Monumental. Vamos hasta el fútbol de Brasil. Ahora octavos de final, vuelta de Copa Brasil. Fluminense y Juventude van empatando 0-0. La salida de Nacional, hablando de 0-0. Igualado el partido en Pedro Juan Caballero. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos de familia, con un rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá en la Yoteca gramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Muy activo de vuelta en su área técnica J. Jiménez, el técnico del 2 de mayo, da permanentes indicaciones, aplaude, alienta a sus equipos, y un poco más tranquilo, parado, mira, observa, también da poquito algunas indicaciones Bernay del lado de Nacional. Cómo viven, sienten los entrenadores el desarrollo del partido. Más activo el técnico del 2 de mayo, Jiménez. Totalmente extrovertido Jiménez, el otro más introvertido, más tranquilo, caminando en la área técnica. Hablamos de Bernay. Lo cierto y lo concreto que dentro del campo no pasa mucho. El partido 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de la planta. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.pota.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Se va metiendo, atención, carga Gaona Lugo. Quiere colocar el centro, insiste Nacional. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petá, Itagüe, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Celeste, Carapeo y Pilar. Unisal. Anulado el segundo gol de Palmeiras por posición adelantada, minuto 28 de la etapa complementaria. Palmeiras le gana a Flamengo 2-1 por el global. No le alcanza aún a Palmeiras. No le alcanza entonces, sí, con así eso. es.
Y decía, Gremio también tenía que estar jugando ahora, ¿verdad? Sí, ante Corinthians, 0-0. 0-0. Sí, ¿Están los paraguayos titulares o están en el banco para ir actualizando también cómo están las cosas? Aquí veo justamente. Aguardame, viene el gol de los de Mayo. Está. Gol. Del 2 de Mayo. Aparece Rodrigo Ruiz Díaz, señores. Error en el fondo de Nacional. Bien, gracias, dice Ruiz Díaz. No pasaba mucho dentro del campo de juego. Prácticamente nada. Dentro del terreno allí en Pedro Juan Caballero. A la pesca, Alfonso. Estaba allí cerca Ruiz Díaz. Se termina equivocando increíblemente. Cañete que le regala la pelota a Ruiz Díaz antes. Un mal pase de Gastón Benítez para Cañete, que quiso descargar con el arquero. No hizo otra cosa que regalarle la pelota al 9 Rodrigo Ruiz Díaz, pescando ilusiones allí dentro del área de Nacional. Define bien con la pierna derecha, posta izquierdo de Rojas, que salió a achicar. Señores, 2 de Mayo en Pedro Juan. Está ganando 1-0 y por ahora llega a la punta del Clausura. Cuarta fecha del torneo Clausura, 2 de Mayo 1, Nacional 0, Rodrigo Ruiz Díaz para el cuadro norteño. Monumental. Un pase largo allí de Feliu, el primero en pifiar esa pelota, si no me equivoco, Alfaro, o era Vargas que estaba por allí. Primero Gastón Benítez, el que se termina equivocando sobre el perfil izquierdo. Luego termina complicándose también Cañete, porque cede el pase para atrás. Ante el error de Gastón Benítez, el pase para atrás de Alexis Cañete, se complicaron los centrales de Nacional. Dejaron servida la pelota a Ruiz Díaz, es cierto, pero debía anotar. Y en ese mano a mano intentó buscar achicar el ángulo de tiro Santiago Rojas, pero cruzó fuerte. Ruiz Díaz, una de las caras nuevas que tiene la formación de 2 de Mayo últimamente en el fútbol boliviano. Abajo, cruzado, apareció el primero el gallo norteño, lo hizo Ruiz Díaz, gana en la terraza, el local 1-0. Momento del gol. 37 minutos, primera etapa. Es tiro de portería, quedó Barreto en el piso. Tiro de portería para el 2 de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Error en el fondo, doble error entre Gastón Benítez y Cañete para que aproveche Ruiz Díaz. Está ganando el conjunto del 2 de Mayo 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. De momento así está quedando la tabla. 2 de Mayo con su victoria parcial, 10, Olimpia 8-0, juega mañana, tiene 7, Guaraní quedó con 6. Qué lindo partido va a ser el del sábado, Guaraní 2 de Mayo. En Dos Bocas, sí, en la quinta fecha. Tal cual. Y si 2 de Mayo llega en la punta, ¿no? Atractivo juego. Los horarios, el 19 horas ese partido. Y antes Olimpia, ¿verdad? Sí, señor. Estudiantense Ameliano, 4:30 de la tarde en el Martín Torres. Es el partido que abre entonces la fecha. Sí. Estudiantense ante Ameliano. Así el domingo que están jugando Olimpia. A las 4 en cancha de Sol de América. Posteriormente Y Cerro. después Cerro, ¿cierto? Contra Sol. Cerro y Olimpia están jugando el domingo. Es así. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, más este donde estés, indica Jorge. 2 de Mayo 1, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. Saque de costado en su terreno para la academia. Desde los Piños de Ramos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En cara a cara deja la pelota para Vargas, va al ataque, otra vez Cara pierde la pelota, se viene Barreto, lo venían sujetando, no cayó, insiste Barreto, ahora al piso. En realidad la falta es de Fabricio Jara, tiro libre y se gana la tarjeta amarilla, tiro libre que corresponde a los de Mayo, amonestado el juvenil volante de Nacional Jara, el primero del juego, tiro libre para los de Mayo. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor, tenés 52 locales para tu mayor comodidad, la plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. 41 de juego, primera parte. Gol de Ruiz Díaz para la victoria de momento del 2 de Mayo 1-0. Compra al mayor, así que tu dinero rinda más. El ahorro
Raza Supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Jara tiene la pelota tocando, señores, sobre la presencia de Gastón Benítez. Pone el balón para Juan Fernando Alfaro. Juan Fernando Alfaro retrocede para Benítez. Pide la pelota a Cañete. El zaguero sobre la zona derecha. La pelota de Cañete juega por abajo sobre la banda diestra. Allí se coloca para recibir Juan Luis. Otra vez con Cañete. Nacional necesita el ataque moviéndose en su terreno. Es difícil. Va saliendo el equipo de la academia. Mega Farma y Punto Farma los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 25% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Carga sobre la punta derecha, Franco deja para Thiago Caballero, anticipa Roberto Ramírez, volante interno del 2 de mayo. Casanova tiene espacio, mete la diagonal, lo ve por el medio llano, pica Alfonso sobre la zona derecha. Atención con este ataque, el 2 de mayo puede estar el segundo. Feliu se mete dentro del área, segundo en camino, vino el arquero Rojas en la línea, le saca el gol a Casanova. Situación clarísima para el 2 de mayo, niño. Otra buena chance para el equipo norteño. Esta vez sí llegó con una buena cantidad de hombres en ataque nuevamente. 4 o 5 pisando el área. Y una muy buena respuesta del arquero Santiago Rojas. Cuando parecía ya vencido allí, se lanzó y casi en la línea termina tapando en el rebote. Buena reacción de la defensa de Nacional, pero a este ritmo casi el cierre de la etapa. Cerca del segundo, el equipo Pedro Juanino espera muy buena conexión en el sector derecho. La proyección de Feliu y lo tuvo nuevamente el chico Casanova, que de cabeza definió, lo tapó muy bien Rojas. Lo ganan los de mayo 1-0. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que nunca una promesa, una garantía. En Milita contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Casi 44 de la primera parte, está ganando el 2 de mayo, que con esto se está quedando en la punta del campeonato con 10 unidades. Claro, queda mucho todavía en el partido y por sobre todo a la espera del juego de mañana de General Caballero ante Cerro. Como tal, con 187 garantía contra daños en el camino, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. Carga el equipo de Nacional, el centro de Vargas a las manos de Servín, seguro el arquero local. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños, lo auténtico del Chaco, Shorty, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Quinta fecha que se pone en marcha el sábado con 2 partidos. Trinidense recibe a Meliano, Guaraní frente al 2 de mayo en Dos Bocas. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Señores, salida para el 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rodilo, Carapaz, donde estés, indica Jorge. Está ganando el 2 de mayo. 2 de mayo 1, Nacional 0. Hizo seguro, Chaco. Y se vino otra vez de contra sobre la zona derecha. Carril que utiliza mucho el equipo local. Centro de Alfonso, pega la pelota en Vargas. Tiro de esquina para el equipo del 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se juega uno más hasta los 46 la primera etapa. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambareca esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. No se apura Alfonso, deja finalmente para Llano. Va a terminar en ataque el 2 de mayo esta primera parte. Pase corto de Llano con Alfonso. Retrocede con Domínguez. Va moviendo en campo rival el conjunto del 2 de mayo. Se complica Alfonso. Le va quedando atención sobre la zona derecha. No pudo Domínguez. Saque de manos para Nacional. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Se va la primera etapa, señores, en Pedro Juan Caballero, en el Estadio Río para Piti. Cuarta fecha, jornada de adelanto. 2 de mayo 1, Nacional 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ciudadela 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida.
Finalizó la etapa y el final desde los 35 minutos más o menos como que comenzó a cobrar vida el partido del primer tiempo, porque antes fue todo muy lineal, muy cuadrado en el juego, sin muchas situaciones, si bien alguna chance llegó a tener también Nacional producto de esa complicación en el fondo de Barreto. Algunos enredos defensivos permitieron alguna chance para Nacional en el comienzo del partido, como también es cierto, el gol de 2 de mayo llega producto de esa acertada acción de Alexis Cañete, que es el pase para atrás al arquero, que se termina equivocando, una pifiada, se tienen que dar por allí algunos errores para que se terminen convirtiendo, pero en este caso ya fueron muy notorios esos errores a lo largo del partido en algún momento de los centrales, en un juego en donde le costó a los dos producir situaciones en un momento muy cansino, con algunas jugadas que se fue cortando en el desarrollo del juego, pero que tuvo mejor parado el cuadro del 2 de mayo, si bien nos quedamos también con esa imagen del tiro de Sebastián Quintana que tapa muy bien Rojas, producto, repito, de esa complicación en el fondo de Barreto, le robaron bien el balón y allí la sesión de pase para que termine definiendo Sebastián Quintana y tape muy bien el arquero del 2 de mayo. Antes, un par de llegadas de cabeza de Casanova, proyecciones de Feliu, fueron las aproximaciones más importantes que tuvo el conjunto pedrojanino a lo largo de la etapa, que gana bien el juego, en un buen trabajo en el medio campo de su capitán, normalmente marcando el termómetro de juego, marcando un poquitito la tendencia en el partido, los movimientos de Domínguez, jugador clave en la construcción de juego, pero también en la destrucción. El primero que está allí recuperando algún balón y a partir de allí de sus pies nacen muchos de los movimientos ofensivos que genera el 2 de mayo, que hasta aquí está utilizando más el sector derecho, el lado en donde se perfila Elías Alfonso, el propio Feliu, si bien Castro también tiene buena proyección, no está apareciendo mucho de ese sector, no se utiliza mucho el perfil izquierdo, ese andarivel del lado Pedro Juanino. El gol llegó a los 38, Rodrigo Ruiz Díaz aprovechó muy bien ese error en el fondo, primero pifia Benítez, le queda Alexis Cañete, los centrales de Nacional, cede el pase para atrás, débil, no fue fuerte el pase para Santiago Rojas, quedó a medias, un regalito allí para Ruiz Díaz, que se anticipa a todos, patea cruzado y define a los 38 del primer tiempo ante la salida de Rojas, después de ese regalo en el fondo del conjunto tricolor, el primero y el único hasta aquí en el partido, el gol del 2 de mayo, el gol de Ruiz Díaz. 2 de mayo está, gol, 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 gol del 2 de mayo, aparece Rodrigo Ruiz Díaz, señores, error en el fondo de Nacional, bien, gracias, dice Ruiz Díaz, no pasaba mucho dentro del campo de juego, prácticamente nada, dentro del terreno allí en Pedro Juan Caballero, a la pesca Alfonso, estaba allí cerca Ruiz Díaz, se termina equivocando increíblemente, Cañete que le regala la pelota a Ruiz Díaz antes, un mal pase de Gastón Benítez para Cañete, que quiso descargar con el arquero, no hizo otra cosa que regalarle la pelota al 9 Rodrigo Ruiz Díaz, pescando ilusiones allí dentro del área de Nacional, define bien con la pierna derecha, posta izquierdo de Rojas, que salió a achicar, señores, 2 de mayo en Pedro Juan, está ganando 1-0 y por ahora llega a la punta del clausura. Cuarta fecha del torneo en clausura, 2 de mayo 1, Nacional 0, Rodrigo Ruiz Díaz para el cuadro norteño. Y así, a los 38 de partido, el gol para el conjunto norteño, para el equipo del 2 de mayo. Saludo a todos los oyentes que nos están sintonizando allí con Radio América. Radio América, ¿verdad, Gustavito? Reporte de sintonía a los oyentes del norte del país, por supuesto todos los oyentes que a estas horas están siguiendo la transmisión, pero con Radio América en sintonía plena igualmente en el norte del país, de esta etapa en donde está ganando el 2 de mayo 1-0 en un partido que, repito, en un momento se volvió muy lineal, sin mayores situaciones. Esa de Quintana que tapó muy bien Servín, producto de un enredo también en la zona defensiva del conjunto del 2 de mayo, y después a los 38 el gol de Ruiz Díaz, cuando previamente ya había avisado en un par de ocasiones el conjunto del 2 de mayo. Aprovechó muy bien ese error en el fondo, definió ante la salida del arquero y marcó el 1-0 hasta aquí en el partido. Veremos si en el segundo tiempo hay algunas variantes, algunas modificaciones dentro de lo que se puede ir presentando en el segundo tiempo hasta esta parte. Una victoria del 2 de mayo que lo acerca a la cima del campeonato, Gerardo.
a la punta. ¿Cómo queda de momento la tabla con esta victoria del 2 de mayo? Sí, señor, 2 de mayo con 10, Olimpia 8 puntos. Olimpia anoche le ganó solo 1-0. Cerro juega mañana 20 horas en Carendiante. General Caballero tiene 7. Guaraní empató 2-2 ante Ameliano 6. Libertad 5. Nacional 5. Luqueño 4. Juega mañana. Sol de América 3, al igual que Ameliano. Trinidense General Caballero 2. Último para el equipo de Palau. Hablamos de Tacuarembó con 1 punto hasta aquí. El equipo del Tacua, Jorge. Bueno, Gerardo, vamos a un breve repaso también de la intermedia y otros detalles que tienen que ver al campeonato. Si hay alguna nota por repasar también, me da el ok. Así que adelante contigo. Sí, señor. Vamos a escuchar al gerente general de Olimpia hablando con Arturo Máximo Urbina y los compañeros este mediodía en Fútbol a lo Grande, Malte Melgarejo. Lo que quiera considerar ya con anticipo para el partido en Villa Elisa. Contanos, Malte. Bueno, se confirmó el partido ahí, Arturo. Va a ser un evento exclusivo para socios al día. Debido al aforo principalmente del estadio, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahora nos ponemos en campaña para organizar el evento. Seguramente el canje lo vamos a estar lanzando, si no es el día de mañana, será el viernes, pero repito, sí, va a ser con exclusividad para socios al día. Aclaranos bien referente a la presencia del público de Olimpia y cómo van a hacer con Libertad, Malte. Bueno, nosotros le vamos a dar obviamente toda la gradería visitante a Libertad. El resto de los sectores van a ser de Olimpia, hasta el máximo que permite el aforo de la cancha de Sol, ¿verdad? O sea, del estadio de Sol de América. Así que no va a haber mayores inconvenientes, detalles. El único dato relevante es que debido al aforo no vamos a poner a la venta las entradas, sino van a ser con exclusividad canje para socios al día. ¿Eso contempla cuántos socios, Malte? Bueno, nosotros tenemos un poco arriba de 6.000 socios al día hoy, ¿verdad? Vamos a ver, pero con seguridad entre las entradas que tenemos por contrato de sponsor y demás y los socios al día, con seguridad vamos a votar las entradas con socios, ¿verdad? ¿Y cómo hacen en ubicación para los socios, Malte, en Cancha de Sol? En todos los sectores socios al día. Obviamente por sector, Arturo. O sea, uno va a poder canjear preferencia plateada o la gradería local, ¿verdad? ¿Por qué tomaron esta determinación, Malte? Principalmente por el aforo, Arturo. El estadio de Sol de América no tiene mucha capacidad. De hecho, si descontamos la gradería que le tenemos que dar a Libertad, nos quedamos con pocos lugares y bueno, le vamos a dar prioridad al socio que está día a día con nosotros. ¿Y Libertad cuánta cantidad puedes decirnos y en qué parte de la tribuna? Y yo creo que van a estar en 600. Vamos a tratar de dar lo máximo posible. Recordemos que en esa cancha probablemente también juguemos con ellos cuando seamos nosotros visitantes, ¿verdad? Así que esperando la reciprocidad, nosotros vamos a ir al máximo posible que permite el aforo, ¿verdad? Que está alrededor de 600 entradas. Malte, y en total, porque decía 6.000 socios al día, ¿alcanza para todo el lugar 6.000? No alcanza. No alcanza para todos. ¿Y cuál es el número exacto que manejan ahí de la capacidad de Villa Elisa? Alrededor de 3.000 personas. Alrededor de 3.000 personas. O sea, la mitad de los socios al día quedarían sin la posibilidad de ingresar. En el caso de que todos quieran canjear, así, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a anunciar con anticipación el canje para que estén todos atentos y bueno, vamos a tener que aplicar el famoso orden de llegada, ¿verdad? Por orden de llegada digital, pero obviamente el principal requisito es que estén al día, ¿verdad? Muy bien, Malte. ¿Algo más que quieras agregar, Malte? No, Arturo, nos ponemos en campaña ahora. Desde que la confirmación ya 100% del estadio estamos ajustando los parámetros y seguramente mañana vamos a estar saliendo con el canje. Así que toda la gente que quiera participar y de ahora en adelante también estará al día. El departamento de socios del club está atento, todos nuestros esquemas de atención están atentos para ir poniéndonos al día y demás y apoyarle a este equipo que empezó a levantar y que esperemos
pues podemos llegar a pelear el título hasta el final y por qué no ser campeones. Una última, Malte, para los siguientes partidos, como se programan 4 fechas juntas ahora en la siguiente reunión, para los siguientes partidos proyectan lo mismo, jugar aquí con exclusividad para socios o podrían volver al interior. ¿Cuál es la idea? Siempre está la posibilidad de volver al interior, pero va a ir dependiendo de resultados, de calendarios y demás, ¿verdad? Una gran posibilidad que post clásico vayamos a Ciudad del Este a jugar contra Ameliano, pero todavía no está definido, ¿verdad? Así que la idea es ir partido a partido y tratar de programar de la mejor manera en base a los intereses deportivos a los cuales le vamos a dar prioridad, y el calendario también, los adelantos. Así que, pero Ameliano probablemente se juegue en Ciudad del Este. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Palabras de Malte Melgarejo, gerente general de Olimpia, este mediodía en Fútbol a lo grande con Arturo Máximo Rubín y los compañeros. La tabla de posiciones para repasar: 2 de mayo 10, Olimpia 8, Cerro Porteño 7, Guaraní 6. Libertad y Nacional con 5, Luqueño 4, Sol de América, Ameliano con 3, Trinidense 2, General Caballero 2, último Tacuaré con 1 punto. Para repasar la próxima fecha del campeonato clausura, el día sábado con 2 partidos. A las 4:30 de la tarde en el Martín Torres, Trinidense va a enfrentar a Ameliano y a continuación 19 horas en Dos Bocas, Guaraní ante el 2 de mayo. Para el día domingo 11 de agosto, 4 de la tarde en Villa Lisa. Cambio de escenario, primeramente este compromiso previsto para cancha de Guaraní, ahora pasará a cancha de Sol. El clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad el domingo 4 de la tarde. A continuación, 18:30 horas en la Nueva Olla, Cerro local ante Sol de América. Y el día lunes 12 de agosto, 5:30 de la tarde, 17:30 horas en el Martín Torres, Tacuaré ante General Caballero y Nacional a las 20 horas por ahora en el estadio Arsén Rico. A confirmar ese escenario, de momento tiene el asterisco ese compromiso entre Nacional y el Sportivo Luqueño, fecha número 5 del torneo clausura por ahora. Vamos al torneo de la división intermedia, fecha número 20 para el viernes 9 de agosto, 4:15 de la tarde, Luis Alfonso Yanni, Temeteré ante San Lorenzo, luego Guaireña ante Encarnación, 18:30 horas. 18:30 horas en el Parque del Guairá. Para el sábado 10 de agosto, 10 de la mañana en Capiatá, Martínez Edesma ante Fernando de la Mora y en la Catedral Mariscal López Santaní local ante Rubioño. Domingo, 10 de la mañana, Liga Caguazú de fútbol. En la Mariscal de Santaní se va a jugar Jorge Casal. En la Catedral, Santaní ante Rubioño. Escuchó mal usted, Jorge Casal. Casal pensó que era en Encarnación. Pastoreo ante el 3 de febrero en la Liga Caguazú de fútbol. Recoleta ante Independiente jugarán en el Cardiff 1 el día domingo 10 de la mañana y para el lunes 12 de agosto 14 horas en el Municipal en Carapeguá. El equipo local va a recibir a Resistencia, equipo que viene bien, viene de derrotar a Rubioño 1-0 bajo el mando de César Castro, nuevo técnico de Carapeguá. Y para el lunes 12 de agosto en el Facundo de León Fossati, 18:30 horas, 12 de junio ante Colegiales. Precio mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, vamos hasta el fútbol de Brasil y Copa de ese país, donde Atlético Mineiro goleó 3-0 a Regatas. Octavos de final, vuelta en el fútbol de este país por la Copa. Junior Alonso fue titular en el equipo galo. En otro partido, Bahía le ganó a Botafogo por 1-0. En el equipo fogón jugó Alexander Barbosa, suplente Gatito Fernández, y además estuvo también en la banca de suplentes Oscar Romero. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_py. 39 años de Erimar, lo que la
la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes. Regala a los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de la Copa de Brasil, 30 de la primera parte. Gremio y Corinthians empatan 0-0. En el equipo gaúcho está jugando Matías Villasanti en Corinthians. Por su parte, capitán de equipo, camiseta 11 para él, Ángel Romero. 0-0, 30 de la primera parte. Gremio ante Corinthians. Nosotros que nos vamos hasta los compañeros en instantes. Viene la segunda parte, 2 de mayo. Le gana a Nacional 1-0, gol de Rodrigo Ruiz Díaz, el ex Resistencia y Sol de América. Adelante, Jorge Niño Sosa. Sí, antes porque estaban reportando sintonía los oyentes. Carlos Torrico Torreani está siempre atento. Harry Listo, dice sí. ¿Cómo? Harry Pie Grande. Harry, así. Según Darío Arguello. Saludos para el amigo Torrico, que está en sintonía del otro lado, allí reportándose igualmente. Se vendrá una modificación. Este es el que apodan Cacu, ¿verdad? Si no me equivoco, si no vi mal. Cacu Velasco, camiseta 8. Facundo Velasco, ¿verdad? Es el mismo. Sí, continúa Velasco. El Cacu perdió la titularidad en su momento. Velasco, camiseta 8. ¿Y quién se va a retirar? Vamos a confirmar minutos y a ver si hay igualmente variantes del lado del 2 de mayo, que está ganando con el gol de Ruiz Díaz. Vuelve de a poco 2 de mayo, volvió Nacional, se viene el Cacu Velasco en la formación de Nacional. Ahora sí, se confirma el cambio. Camiseta 8 y se retira. ¿Quién? Juan Luis Alfaro, se retira el lateral por derecha. Entonces, no, este es Vareiro, no es Cacu, me confundí por el peinado. Es Vareiro, el 9. Sergio Vareiro, el ex Ameliano. Vareiro, por el peinado confundí. Este es Vareiro, Sergio Vareiro. Allí el delantero, el ex Ameliano, hoy día en Nacional, ingresó en este segundo tiempo. Señores, la orden del juez comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Reiteramos entonces, Niño Vareiro por Juan Luis Alfaro. El cambio en el conjunto de Nacional. Eso significa de que Fabián Franco va a bajar a jugar como lateral sobre la zona derecha tras la salida de Juan Luis Alfaro en el equipo de Nacional. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cable Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Carga el 2 de mayo. Atención, se va metiendo llano. La marca por parte de Franco. Pelota al fondo cerca del banderín lateral para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando el equipo local. Error en la primera parte entre Gastón Benítez y Cañete, que lo aprovechó Ruiz Díaz para el gol del 2 de mayo, que con esta victoria se va colocando en la punta del campeonato. Yur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 227-37-8. Pero parecía 42 años construyendo contigo. Carga el equipo del 2 de mayo, la pelota le va quedando Ramírez cerca del área sobre la zona derecha, apertura sobre el mismo carril. Se mete Alfonso, buen pase. Ataca Feliu, cayó Alfonso, no hay falta. El árbitro deja seguir. El esférico le va quedando por ahora Jara. Jara juega por bajo. La salida sobre costado izquierdo de Sebastián Vargas. Nacional buscando el empate con Vareiro. La marca de Feliu busca la salida el 2 de mayo. Los miércoles con Supermercados Stock y Banco Continental, hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Los miércoles son de Farmacias Catedral con descuentos reales hasta 50% en todos los canales de venta y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Alfonso fue al piso, el árbitro le indica que se levante. Señores, está ganando el 2 de mayo 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subetelamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Dicho sea de paso, sumado a Torrico, últimamente no está teniendo permiso y con esto se está recibiendo el oro, pero prometió que para la próxima va a estar allí también presente, así que hablando de siempre presentes, están reportando sintonía. ¿Por dónde estará el amigo Yambao de gira también a estas horas? Hablando de siempre presente, el amigo Tito Cafa también. Si no me equivoco, hay clásico Rosarino el fin de semana. Sí. Instantes vamos con ese horario. Sí. Saludos para el Tito Cafa, compañero nuestro, fanático de Newell's. Están varios paraguayos. Sí. 3 en total. Salcedo, Velázquez y Cardoso. Y la dupla de centrales de Velázquez con Salcedo. Exacto. Sí, Gerardo. Así es. En sintonía, camino a casa, rumbo a Luque, escuchando fútbol a lo grande. El profesor Gustavo Javier Cáceres Galeano en sintonía. Un abrazo para él. Muy bien. La final de la Liga Luqueña el domingo. Domingo en cancha del Sportivo Luqueño, 25 de noviembre ante Julio Correa. Ida. Ganó 25 de noviembre en cancha General Díaz 1-0. Justo iba a preguntar eso si era ida o vuelta. ¿Este ya es? Vuelta. Este ya es vuelta. Sí, señor. Feliciano Cáceres. Feliciano Cáceres. ¿Se define en un segundo partido o si gana
gana Julio Correa y tercero. Si gana Julio Correa por cualquier marcador, van al punto penal. Entiendo. Muy bien, entonces la Liga Luqueña en domingo, la final. Saque de costado que corresponde a Nacional. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está ganando el conjunto del 2 de mayo 1-0. La pelota le va quedando a Franco sobre la banda derecha. Franco eleva la pelota. Atención, cabecera del área. Va Vareiro, intenta girar otra vez para Franco. Quiere colocar el centro Franco. La pelota se le va a un costado lateral en su terreno para el 2 de mayo. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el rodeo de Mariano Roque Alonso. Remate de vientres e invernadas. Bangkok crece desde la raíz. Saludo a todos los amigos que están reportando sintonía, a los que están en el departamento de Canindeyú, allí en la lejana ciudad de Salto del Guairá. La pelota le va quedando en el fondo a Sosa. Levanta el esférico campo rival. A la búsqueda va Alias Alfonso, contragolpea al 2 de mayo. Interviene despejando Benítez de cabeza. Recupera Ramírez, insiste el 2 de mayo. Llega la marca de Cañete para atrás. ¡Epa! Casi se complica de vuelta. Es el zaguero Benítez. Casi lo complica a Rojas. Saca el arquero de Nacional. El Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peirega. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Recorre más por menos con Chile Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú. Visa Infinity, el mejor por lejos. Carga Caballero, centro equivocado, salida del 2 de mayo. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, no tienda online de Casa Rosada. Este llegó Nacional, que busca tener un poco de mayor peso en ataque con el ingreso de Vareiro, la propia presencia allí de Gabón Lugo para tener una condición del medio para arriba. En esta se animó, probó, intentó, pero fue sobre el travesaño el tiro de Fabián Franco. Cierta mejoría de Nacional en el juego en esta segunda parte. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, que además este donde esté Gana el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero 1-0. Hizo seguro, Chaco. Con esta victoria en la punta de momento, la espera del partido de Cerro mañana en Carendí. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Y más, Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Seguimos, Darío. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la cita mujer, aceite hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La pelota en poder de Nacional. Se viene Benítez para la academia. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Si sos afiliado a la Caja Motor y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación, en este mes de agosto es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Motor. ¿Cómo le cuesta a Barreto en la jornada de hoy? Porque en la primera etapa tuvo muchas dudas, ahora de vuelta. Él es lateral sobre la zona derecha, arranca hoy en día como zaguero sobre el costado izquierdo y tiene problemas de perfil. Por cómo estamos viendo ya en el desarrollo de la primera etapa, de vuelta en esta segunda etapa, le está indicando algo el entrenador Felipe Jiménez. Gana el 2 de mayo, señores, en Pedro Juan 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro que más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Carga Bariro, se equivoca Gaona Lugo. Recupera Sosa para el equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana Luqueño, después de la goleada ante Cerro La Nueva Olla, va a tratar de recuperarse ante el comprometido Tacuarí. Partido que arranca a las 17:30 en el Feliciano Cáceres. Va a pitar Díaz de Ibar en el bar Fernando López. Hasta agosto comprando en Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Busca mejoría hasta aquí de Nacional con el ingreso de Varillo. Quiere intensificar en ataque la pelota por el medio. Se equivocó Jara. Le sacó Llano. Avanzan los de Mayo. Puede estar el segundo. Remata al arco. Extraordinario Rojas. Salvo Rojas. Sacó desde el ángulo derecho. La pelota iba adentro. Tremendo disparo, señores de Llano. Salva Rojas.
Córner que corresponde al equipo de los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se enredó en el medio, le sacaron la pelota al volante Juan Fernando Alfaro. Le robó muy bien Llano. Sacó el derechazo y del ángulo derecho terminó metiendo el manotazo Salvador allí Santiago Rojas. Iba a ser un golazo del 2 de mayo. Viene aquí el arquero Rojas para callar el grito de gol a Llano. Le va a pegar el propio Llano, tiro de esquina, carril izquierdo para el conjunto de los de Mayo. En realidad, pase corto, no es más fácil elevar el centro. La pelota le va quedando a Alfonso. Alfonso con la pelota juega por abajo, va Domínguez. Va a rematar, disparo al arco. Pasó cerca del poste izquierdo de Rojas. Tiro de portería para Nacional. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugon a todos les gusta. La Ferrer se acerca a Boscapeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Sigue Cierro, saben que tenemos en La Ferrer. Hablando de mañana, señores, General Caballero recibe a Cerro a las 20 el juego mañana en Juan León Mallorquín. Pita Juan Gabriel Benítez, Juan López en el bar. Te sigue bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Hablando de Juan Gabriel Benítez, la próxima semana va a estar en Copa Sudamericana, Gerardo. Exacto, va a pitar Liga Quito ante Lanús con Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar. Cuarto, Giancarlos Julia Dosa. VAR Carlos Paul Benítez y AVAR Luis Onieva. Este partido para el miércoles 14 de agosto 2030 en Ecuador. Si no me equivoco, Julia Dosa todavía no pitó ningún partido en el clausura. No, hasta ahora no. Es tiro libre para el equipo de Nacional. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, bloquea todo silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria. Le va a pegar a la pelota colocando Franco, busca por arriba el empate Nacional, 3/4 de terreno, la orden del juez. Después de acción marcamos el tiempo de juego. Pita de vuelta el árbitro Derlis Benítez. Franco coloca centro, la pelota al área. Va Vareiro, salta. Barreto despeja de cabeza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo. Ganan más donde estés, indica Jorge. Señores, 2 de mayo 1, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. Llano buscando por arriba, golpea de cabeza y se viene el juvenil. Va cargando Casanova sobre costado izquierdo. Desplaza bien la pelota, mete la diagonal. Escapó de Benítez, segundo en camino. Vino. Está Alfonso Vino. Rojas, le sigue dando vida Nacional, niño. Achicó muy bien Santiago Rojas, después de esa pelota a profundidad, allí la contra de Elías Alfonso, que terminó disparando por abajo, justito metió la pierna allí Santiago Rojas. Era buena nuevamente esta chance para el equipo del 2 de mayo, se salvó Nacional, otra vez Santiago Rojas le dice que no al equipo norteño. Y esto va a tener 2 de mayo constantemente dentro del partido, porque Nacional va arriba buscando el empate con Barreiro, saca Barreto de cabeza a la salida del equipo local. Con Comes y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000 Comes y para tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Luis Díaz tenía que girar, se equivocó, aunque insiste Castro. Perfil para un zurdo, va a rematar. La pelota pasa cerca del arco del travesaño de Rojas, que voló tratando de impedir que esa pelota se meta. Tiro de portería para Nacional. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota le va quedando al conjunto de Nacional por intermedio de Juan Luis Alfaro. Pica sobre la zona derecha. Ataca el conjunto de Nacional. Franco le estaba diciendo algo al día de la pasada. Alfaro retrocede todo Franco. La pelota de Cañete, con Gastón Benítez, sale la academia. River sumó 5.000 socios en la última semana tras el regreso de Marcelo Gallardo como DT. Así superó la barrera de los 350.000 asociados, consolidándose como el club con más socios del continente y en segundo en todo el mundo, detrás del Real Madrid con 360.000 socios. Te va metiendo Barreiro, cayó, no pasó nada y es el único equipo que le puede pelear a los brasileños. La Copa Libertadores, que va a retornar próximamente octavo de final, Gerardo. Exacto. River ante Talleres. Sí, exacto. Señor. La pelota de Domínguez, la salida del equipo del 2 de mayo. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud, medicina prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Dos cuentas giraron instantes a propósito de los partidos de la Copa Libertadores. Libertadores. Porque vuelve Libertadores, vuelve Sudamericana, el duelo de los paraguayos también allí presente. ¿A partir de qué día? Creería que a partir de martes ya tenemos actividad. Martes 13 de agosto.
Desde el martes. Sí, el martes 20, 13. 30 horas, San Ya Lorenzo ante tenemos- Mineiro. Es el primer partido. Pero antes, 18 horas Gremio ante Fluminense. Lindo partido. Y a continuación, 20:30 San Lorenzo Mineiro. Mira, Gremio, Fluminense, Copa Libertadores, Sí. ellos están en la zona de descenso en Brasil. Exacto, ambos, así es. Es tiro libre, Feliu en el piso. En realidad es Casanova el que está en el piso. Vendrán 2 cambios en el conjunto del 2 de mayo. Más para el martes 13 de agosto, 20:30 horas, Colo-Colo va a enfrentar a Junior de Guillermo Paiva. Y el miércoles 14 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, 20:30 Talleres ante River. Está ganando 2 de mayo 1-0. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste y te gusta. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Ramírez le reclama algo al árbitro del partido. Walter Bogado va a ingresar con Junior Noguera. 2 cambios que está preparando Felipe Jiménez, entrenador del equipo local. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Fútbol paralizado, sentido en el piso. Casanova, el volante del 2 de mayo. Gana el cuadro local que por ahora está a la punta del campeonato. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 y sal. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Jesús Llano es el primero que se retira para que ingrese Junior Noguera, camiseta 11. Y el otro que está para ingresar camiseta 40 es Bogado, Walter Bogado. Vamos a ver quién se retira. Casanova, William Casanova. Llano y Casanova los que se retiran para que ingrese Bogado y Noguera. Uno de ellos se va lesionado. No sé si es Llano o Casanova, pero hay uno de ellos que se va lesionado en el 2 de mayo. Casanova el que está caído y se va lesionado. Gana 2 de mayo 1-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Álamos importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rombos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota en poder del conjunto del 2 de mayo. Ganando el equipo local 1-0. Se va retirado el lesionado Casanova, que tuvo un par de situaciones en ataque. 2 cabezazos, una que sacó en la línea prácticamente el arquero de Nacional Rojas. Saque de costado que corresponde al 2 de mayo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Robilo, que más este donde esté sin a Jorge. Gana 2 de mayo 1-0. Y su seguro Chaco. Díaz en la primera etapa con la victoria de los de mayo. Por ahora en la punta del campeonato el equipo de Felipe Jiménez, esperando el partido de Cerro Porteño mañana ante General Caballero, porque Cerro también puede llegar a la cima del campeonato. La pelota le va quedando a Noguera en su primer contacto con la pelota. Deja sobre Bogado, aguanta bien arriba, abajo para Ruiz Díaz. Se va metiendo Alfonso, ataca el 2 de mayo, puede estar al segundo. Sobre la banda derecha, cabecera del área, pelota para Noguera, se equivocó. Saca desde el fondo Benítez para la academia. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. Sentido en el piso, reclama Domínguez, tiro libre que corresponde al conjunto del 2 de mayo. Atención, Capiate, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nacional le está preparando 2 variantes. Uno es Recalde, que va a ingresar en el equipo de Bernay tratando de emparejar el partido en Pedro Juan. Mega Farma y Punto Farma los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 25% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota de Castro sobre costado izquierdo para Noguera. Aguanta Ruiz Díaz en ataque. Anticipa Cañete. Le saca la pelota. Cañete juega por abajo sobre la zona derecha. Corre, pero no va a alcanzar. Franco saca de costado en su terreno para los de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Unido Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Castro tiene la pelota sobre costado izquierdo. Dejando por el medio para Nogueira. Controla con la zurda. Pierde ante Gaona Lugo. Este toca sobre mitad de terreno. Aparece con la pelota Fabricio Jara. Jara toca para atrás. La pelota de Cañete. Este es con Gastón Benítez. El partido lo gana 2 de mayo 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la
la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Sabe quién volvió? Uno que está por aquí, pero creo que se fue con su padre a Pedro Juan. Veo en la zona de preferencia el amigo Gustavito con su bubucela. Enseguida venir con su show de bubucela el amigo Gustavito, que llegó también para este segundo tiempo. Darío. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hasta 10 años, Petrobras más que nunca una promesa, una garantía. Octavos de final de Copa Libertadores de América para el martes 13 de agosto, 18 horas ida. Gremio ante Fluminense. A continuación, mismo día, martes 13 de agosto, 20:30, Colo-Colo local ante Junior. Y también ese mismo día, 20:30, San Lorenzo local ante Atlético Mineiro. ¿Colo-Colo contra quiénes? Contra Junior de Barranquilla. Allí tenía que estar Cerro. Totalmente. ¿Se acuerdan de ese partido de Cerro Colo-Colo? Sí. Aquí Que terminó eliminado Cerro en fatídica semana porque después terminó perdiendo ante Luqueño. El otro es Leandro Mesa, que ingresa en Nacional. El 13, ¿verdad? El 13 es Mesa. Sí, el 13 es Leandro Mesa, que está ingresando. Uno de los que se va es Cara. Fabricio Jara. Recalde por Quintana entonces y la presencia de Mesa por Jara. Las variantes en el equipo de Nacional. La cancha, Recalde y también Mesa. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gana los de mayo 1-0. En Milleta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes. No hay tele, acceso sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con motor con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Sacomer y todos los distribuidores del país. Gana los de mayo 1-0. Media, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carval Concepción, 1000 empeños. Va Mesa, se mete Gaona Lugo, me parece que estaba inhabilitado Bariro. Sí, ahora levanta el banderín Nadia Weiler. Intenta tímidamente reaccionar el equipo de Nacional, los de mayo esperando para salir de contra y liquidar el plito. Gana por ahora el cuadro norteño 1-0. Lo auténtico del Chaco Tortivis, carne 100%, variedad de corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más este donde esté sin pica, corre. Los de mayo 1, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. La salida del equipo de Nacional sobre el costado izquierdo. Allí Vargas con la pelota perdió ante la marca de Noguera. Recupera Vargas. Despeja con la zurda, balón arriba. Golpea de cabeza Ramírez. Corre Ruiz Díaz. Atento el arquero Rojas, que ya sacó un par de pelotas importantes que iban al arco de la academia. Está ganando el 2 de mayo. Por ahora alcanza la punta del torneo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que en la Mareca esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Bariro baja de cabeza, no llega a Thiago Caballero, quedó tendido un futbolista del 2 de mayo, niño. Parecía falta, un brazo levantado por allí, que era Barreto, pero ya se está recuperando el central del equipo del 2 de mayo, fue a pelear con Caballero. Pero no pasó nada, los dos, al final fue con Vareiro, los dos platinados fueron a chocar allí, Barreto y Vareiro, la peor parte se llevó Barreto, pero ya está recuperándose el central del 2 de mayo. Le queda la pelota a Servín, salida para el equipo local. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Entonces Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Barber oficial. Boca contra quién juega en Copa Sudamericana. Contra Cruzeiro. Sí, contra Cruzeiro. Y si avanza contra Libertad o Ameliano. Se va metiendo Noguera con la pelota, buscó la diagonal, consigue su propósito, va a rematar. Buen pase para Castro, vino. Castro, ¿por qué no remató? Le queda Noguera cerca. Y van todos encima del árbitro pidiendo una supuesta falta. Quedó tendido un futbolista de Nacional. El Kiri Rojas tuvo que salir del arco reclamando allí Gaona Lugo, niño. Es el primero que sale a reclamar allí Rojas y otros jugadores. Igual, si se llegaba a dar el gol, se iba a terminar por analizar. Fue una acción rápida donde recupera a Ramírez. Levanta un poco el brazo, como que le golpea en el rostro a Alfaro. Todos se ponen locos, pero igual se va a analizar. Me parece un movimiento natural allí del brazo. En ese movimiento reclamaron todos los de Nacional y casi se vino el segundo para el conjunto del 2 de mayo. Fue una buena acción que terminó cerquita del poste izquierdo, ese disparo de Junior Noguera. Me preguntaron a Hendrik los 5 futbolistas que más le gustan. Dijo Cristiano Ronaldo, Bobby Charlton, Ferenc Puskás, Vinicius Junior y Jude Bellingham.
Todos fueron, algunos jugaron en Real Madrid y sus compañeros actuales. Tal cual, sí señor. Imagínate si decía Messi, por ejemplo. No. Totalmente. Está en el piso, Alfaro, fútbol paralizado. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Reclama el entrenador Bernay allí al cuarto árbitro, a César Rolón, pero me parece que fue involuntario lo de Ramírez porque estaba desplazando la pelota en ataque. Quedó en el piso. Alfaro que se va recuperando. Hablamos de Juan Fernando porque Juan Luis Alfaro ya se retiró. Tiene un corte en el labio. Parecía así, era un movimiento lento, pero ahora que yo recibí un golpe en el labio. Pero era un movimiento de acción de juego. No hubo llamado VAR en esta acción que reclamaba lo de Nacional. Córner para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Centro, pelota de Noguera, el disparo mal afuera de Ruiz Díaz, no pasó nada, tiro de portería para la Academia. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. La salida del conjunto de Nacional con Cañete, Alexis Cañete con la pelota, levanta centro, balonazo largo sobre la zona izquierda con Tiago Caballero, por el medio se va mostrando, ataca Juan Fernando Alfaro, la pelota en poder de Recalde, pierde el esférico, sale Ramírez con el balón, levanta sobre el costado izquierdo, allí pica Abogado, tiene panorama, el mano a mano con Franco, se le fue la pelota a Abogado, saque de manos para Nacional. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. Descargala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Barreto la marca ante Vareiro que iba de manera peligrosa sobre la zona derecha, saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 24, etapa complementaria, ganan los de Mayo 1-0. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz Aro 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robe y lo agarra más donde estés. 2 de Mayo 1, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. Contragolpe al 2 de Mayo, 3 contra 3. Alfonso con la pelota cerca del área, va a rematar. Qué mal le pega Alfonso, increíble. Le tenía 3 compañeros del otro lado. Y sí, a veces así uno se equivoca y termina al final del partido lamentándose por situaciones claves como esta, Niño. Sí, era buena la chance, no terminó aprovechando nuevamente aquí Alfonso del 2 de Mayo, sigue siendo de los dos mejor. Hasta con los cambios no mejoró Nacional. Eso sí, la realidad es que la ventaja es solo de un gol, así que habrá que ver si Nacional por allí nos genera alguna para llegar al empate en el partido. Responde Nacional con Mesa. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy, para que tus instalaciones... Vareiro para el gol, está poste Franco y en la línea Castro, qué milagro acaba de ocurrir en el área del 2 de Mayo, eso decíamos, desperdició un contragolpe increíble Alfonso a la salida de Nacional, Vareiro dentro del área, el disparo al poste derecho, en el rebote Franco define y salva a Castro, Niño. Qué chance tuvo aquí Nacional. Compañero. Y la segunda el propio compañero terminó salvando. Primero el zurdazo de Vareiro, pega en el poste, en el rebote, da nuevamente en el jugador de Nacional que saca el derechazo y su propio compañero que estaba de espalda termina defendiendo. Sacó el derechazo allí el tiro, así mismo. Pega en la cabeza del compañero y se va afuera. Era la verdad un blooper, terminó defendiendo su propio compañero, ¿cierto? Estaba de espaldas. Da en la cabeza, qué chance tuvo aquí Nacional. Primero lo de Vareiro y después ese tremendo derechazo que termina pegando, si no me equivoco, en Tiago Caballero, que se terminó convirtiendo en defensor, sin querer, es cierto, del 2 de Mayo. Involuntariamente porque la pelota iba adentro. ¿Cómo se salvó el 2 de Mayo? Que continúa ganando 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
Parece un sueño. Daverson se emocionó y emocionó a todos en el Atlético Mineiro tras ser presentado como nuevo refuerzo de cara a los octavos de la Conmebol Libertadores. ¿Dejó Cuiabá? Sí, señor. Era compañero de Pita. Así es, tal cual. Sí, el popular futbolista que jugó en Palmeiras, ganó títulos allí, en la Libertadores inclusive. Va a enfrentar a San Lorenzo en octavos de Copa Libertadores. Él convirtió el gol ante Flamengo en esa final. En aquel error de Andreas Pereira. Sí, señor. En el Centenario de Montevideo. Está ganando en el norte del país 2 de mayo 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack Protein, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Al piso Domínguez, no hay falta. Recupera la pelota. Abogado pierde el esférico ahora ante la presencia de Recalde. Recalde para Barreiro. Ataca el conjunto de Nacional. Marca Barreto. Quiere evitar el córner. Hace el esfuerzo. Llega la pelota. Evitó el córner. No así el lateral. Cerca del banderín para la visita. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Victoria por ahora, señores, del conjunto del 2 de mayo 1-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Unido Fernando Lamora, Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Los miércoles con Supermercados Stock y Banco Continental hasta 20% de descuento. Con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Ahora, qué gran año del 2 de mayo. Queda todavía mucho, pero arrancó. Me acuerdo aquel partido ante Luqueño que generó muchas dudas. Terminó perdiendo la fecha 1 de la apertura y después de allí se levantó notablemente, haciendo un gran torneo de apertura y ahora llegando a la punta del clausura, niño. Definitivamente, un muy buen torneo apertura, cierto se desinfló un poquito en la última parte, pero igual para hacer su primer año está haciendo una muy buena competición y ahora en los primeros lugares el equipo norteño. Para un plantel bastante económico, corto, no tiene grandes nombres este equipo de 2 de mayo, maneja cierto porcentaje en cuanto al presupuesto, en base a eso trabaja muy bien su entrenador Felipe Jiménez. Cuando se vendrán variantes, tanto del lado nacional como también del lado de 2 de mayo. Marcos Caballero, 34 2 de mayo. 34 es Marcos Caballero. Sí, señor. 34 entonces Marcos Caballero. Me parece que se va a Ruiz Díaz, si no vis mal, me parece que se va a Ruiz Díaz. Del lado del 2 de mayo, sí, efectivamente se va a Ruiz Díaz. Alfredo Martínez. Y del lado de Nacional, el que se retira es Gaona Lugo. ¿Y quién ingresa? Alfredo Martínez. 28, camiseta 28 para Alfredo Martínez. De los nuevos nombres también que están apareciendo en Nacional. Martínez entonces por Gaona Lugo. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, que no sé donde te indica Jorge. Está ganando 2 de mayo 1-0. Hizo seguro, Chaco. Dos días dejó el campo de juego el goleador nacido en San Juan Nepomuceno, Cazapá. El que le da de momento la victoria y la apunta al 2 de mayo. Saque de costado para el cuadro norteño en ataque. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos con esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer. De momento tiene asegurado un puesto en Copa Sudamericana 2 de mayo. Está a 3 puntos de acceder a la Copa Libertadores que lo ostenta. Último lugar, Olimpia con 44. El máximo sueño, me imagino, allí de los Pedro Juaninos, verlo el 2 de mayo. Exactamente, por lo menos en un torneo internacional. Y imagínate en Copa Libertadores, por ejemplo. Por el factor económico, además. Totalmente, y allí la zona de la frontera, ver un partido el 2 de mayo con un equipo brasileño. Total, sí, estadio lleno. Sí, señor. Saque de costado para Nacional. Del 11 al 17 de agosto hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo.py. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Falta en perjuicio de Domínguez, es el que está en el piso. El capitán del 2 de mayo se va a recuperar. Tiro libre que corresponde al cuadro local. Recorre más por menos con Chile Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú Visa en Pinich, el mejor por lejos. Llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada, nueva tienda online de Casa Rosada. Señores, ganando el 2 de mayo, está en la punta del campeonato, llegando a 10 unidades. Olimpia queda segundo con 8 y mañana Cerro puede llegar también a la cima del torneo si es que suma de a 3 ante General Caballero. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Se mete Barreiro, campo rival dejando para Mesa. Mesa ataca, fue al piso, tiro libre
Tiro libre que va a corresponder a Nacional. Se apura Mesa, lo empuja allí. Abogado. Qué manera de ganarse la tarjeta, Abogado. Increíble. Tarjeta amarilla para el mismo. Sí, termina reclamando porque dice allí Abogado, pero se interpuso, buscó ganar tiempo. Pero no 2 de mayo, en una o 2 ocasiones le está dando vida a Nacional, que tuvo igualmente esa chance de Vareiro, después el tiro que pegó en el propio compañero Caballero, tuvo un par de aproximaciones, un par de chances, se va a volver a repetir el tiro libre después de esta falta allí de Abogado y la amonestación para el jugador de 2 de mayo. Tiro libre que corresponde a la Academia. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Vallemí, acceso cerca, y perpetuo socorro Niembé. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. Vino el centro, no pasó nada, termina despejando la defensa del 2 de mayo, sale Rojas, pelotazo largo, ataca al recién ingresado, metiéndose Alfredo Martínez en campo rival, pierde ante la marca de Castro, juega para Domínguez por el medio, Domínguez lanza sobre Noguera, otra vez con Domínguez, buen pase para Castro, se viene el 2 de mayo de contra, quiere liquidar el pleito, Castro en diagonal, gana terreno rival, se aproxima al área, va a rematar, le va quedando la pelota Abogado con el esférico, perdió tiempo, va a insistir el 2 de mayo sobre la zona derecha con Feliu. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsononline.com. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Abogado, de espaldas al arco, toca sobre Feliu, banda derecha, para atrás el esférico sobre el zaguero central. Hablamos de Sosa, Barreto casi se complica, recupera Ramírez por el medio, inicia la salida del 2 de mayo. Pechumil, las crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La pereza cerca Boca Peno, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Va al piso, pide falta Noguera, no existe infracción, ahora sí. La falta sobre Noguera y queda atendido Ramírez también. El árbitro pide asistencia a la infracción de Mesa, tiro libre que corresponde al 2 de mayo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Señores, gana el conjunto del 2 de mayo, por ahora 1-0. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito, Barbic Urbanización Centro Industrial del Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carvas estés donde estés. Y su seguro, Chaco. Ramírez, fútbol paralizado en Pedro Juan Caballero. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Aprovecha Alfonso para charlar con Castro Silva, preocupado a Bernay. Está siendo retirado a un costado del campo de juego Ramírez. Sigue la pausa, señores, ahí en Pedro Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Tiro libre que corresponde al 2 de mayo en ataque. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud, medicina prepago, precio, variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Campeonato boliviano, minuto 77. Real Tomayapo le gana 2-1 Independiente Petrolero. En el equipo visitante está jugando el paraguayo Juan Shakiri Godoy. Bogado, el disparo al arco, le va quedando a Feliu. Feliu pierde la pelota ante la marca de Mesa. Sale con todo el equipo de Nacional, pierde la pelota. Juan Fernando Alfaro ante la marca de Domínguez. Domínguez jugando para Bogado. Bogado tiene el control de Frico otra vez con Domínguez. De vuelta con Bogado. Se junta por el medio con Noguera. Se viene el 2 de mayo. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, ladrillo, teja o grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estilo libre para la academia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris
Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Señores, en el piso Leandro Mesa, tiro libre que corresponde a Nacional. Sabe que le queda poco tiempo a la academia. Está cayendo, pide reingresar Ramírez. Está cayendo Nacional en Pedro Juan 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va cargando el conjunto de Nacional, se mete por la derecha, Mesa jugando para Recalde, toca, señores, cerca del área, pierde ante la marca de Domínguez, cayó, no pasó nada y le dicen de todo a Domínguez. Porque los de Nacional suponen que está haciendo tiempo la gente del 2 de mayo. Saque de manos para la academia. Copa de Brasil, octavo de final, vuelta, minuto 5 de la etapa complementaria. Gremio y Corinthians van empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Matías Villasanti en el Timao. Lo hace Ángel Romero. Pelota en ataque para el conjunto de Nacional. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ataca sobre costado izquierdo metiéndose Mesa para el equipo de Nacional. Pierde la pelota ante la marca de Ramírez. Ramírez juega por abajo. Sobre Feliu, pierde el balón. Feliu va a Bariro. Bariro para Juan Fernando Alfaro. Nacional no se rinde, busca el empate. Se mete, atención. Me parece que hubo falta sobre Vargas. Sí, correcto el juez. Falta sobre Vargas, Niño. Y va ganando espacio terreno Nacional. Se queja en esta Javier Domínguez. Falta del capitán del 2 de mayo. Tendrá una chance importante en esta Nacional. Va a cargar al área, buscará el empate en la acción de pelota detenida. Sí, una entrada dura de Domínguez. Allí llegó tarde el cruce. Tiro libre importante que tiene Nacional, repito, a ver cómo está en el juego aéreo Nacional, que quiere empatar sobre el final en Pedro Juan. Va por arriba la academia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unizarse, Central España 330, San Lorenzo, Pilares en Amareca, Petete, Agua, Coronel Vío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapego y Pilar. Unizal. Le va a pegar Franco, apunta sobre costado izquierdo, buen centro, balón al área, el testazo defensivo. Falta, dice el árbitro. Hubo infracción de Gastón Benítez sobre Barreto en el suelo. Tiro libre para el 2 de mayo. Desde los Viñedos de la Moza Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 39 tenemos, señores, de la etapa complementaria. Continúa la victoria del 2 de mayo. En la punta del campeonato con esto el equipo norteño. Mañana juega Cerro, que pudo alcanzarlo toda vez que esto termine con victoria del 2 de mayo. Quedan prácticamente 5 más el descuento. Salida para el local. Dice ESPN Talleres, se confirma que Ramón Sosa está a disposición del cuerpo técnico al no llegar a un acuerdo de transferencia. En una semana la T recibe a River por la ida de la Libertadores. Se queda Ramón Sosa para jugar. Sí, señor. Duelo ante River por Copa Libertadores de América. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramás, donde esté Indica, 2 de mayo 1, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. Sacando desde el fondo, Franco para el equipo de Nacional, pierde ante Ramírez por el medio. Ramírez le termina regalando la pelota sobre la zona derecha, Mesa, ataca Nacional, quedan 5 más el descuento, pelotazo largo para Bariro, protege la pelota, va Martínez, Alfredo Martínez, el volante ofensivo de Nacional, saca Castro, el pelotazo a la búsqueda de Noguera, que no va a llegar, termina despejando desde el fondo Alfaro para la academia. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor, tenés 52 locales para tu mayor comodidad, la plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Se va metiendo en ataque Bariro, baja de cabeza, no llega el ingresado en esta etapa complementaria Martínez, insiste Bariro, levanta la pelota para Leandro Mesa, busca Recalde, la pelota le queda sobre la zona derecha, Franco se equivoca, le regaló a Noguera, se viene de contra con Bogado para el equipo del 2 de mayo. Comprar mayor, así que tu dinero rinda más. El ahorrazo super mayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya se desespera la academia, que va con todo por el empate largo. El pelotazo en terreno del 2 de mayo. Ramírez saca de cabeza. Lo buscan, señores, a Marcos Caballero. No alcanza Marcos. El
que llega la pelota es Rojas. El balonazo largo, corre Barreiro de espaldas al arco, gira, no pudo rematar. Atento en la salida hasta el arquero Servín. Mega Farma y Puntos Farma los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 25% con QR, crédito y débito Itaú. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. 42 prácticamente de partido en Pedro Juan Caballero. Busca abogado, deja para Caballero, está ganando el 2 de mayo 1-0. Noguera tiene el control de la pelota, se equivoca. Saque de costado que corresponde al equipo de Nacional. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no está el exceso sur. Contestar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El balón, señores, en poder de Santiago Rojas. Va a sacar con la pierna derecha Rojas, largo, pelotazo, corre Barreiro, deja bien sobre Recalde, tiene panorama, gana fondo de cancha, costado izquierdo, centro al área, Ramírez en la marca, Ramírez deja finalmente la pelota con Filiúa, saliendo el 2 de mayo. Humotar con 187 garantía contra daños en el camino, encontrar la Senza Comer y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Ataca el equipo de Nacional, aunque pierde la pelota Barreiro en ataque. Barreto controla, 43 de juego, etapa complementaria, gana el 2 de mayo 1-0. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños, lo auténtico del Chaco, Chortiví, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Jortitzer. Se enoja Alfonso, ya tuvo 2-3 situaciones claras de gol en esta, un contragolpe, vuelve a rematar mal, niño. Sí, le pega mal a Alfonso, que fue bastante rápido, hace el movimiento, pero después el tiro le salió mal a Alfonso. Buscaba un centro y al final le fue un tiro al arco, no se le fue abriendo de más a Elías Alfonso. Buen jugador, pero está definido mal. Dos variantes más tendrá 2 de mayo y un cambio del lado de Nacional. Adorno, si no me equivoco, es uno de ellos, el central que está para ingresar en el equipo de 2 de mayo. El otro es Cornet y Adorno, y ahora del lado de Nacional igualmente la... Joel Figueredo, camiseta 22. Joel Figueredo por Fabián Franco, ahí está. Joel Figueredo por Fabián Franco, otro juvenil en el equipo de Nacional, y se vendrán Cornet, se va Alfonso, Cornet por Alfonso, y el otro, si no me equivoco, es Adorno, que está para ingresar también en la zona defensiva del 2 de mayo. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Gana 2 de mayo 1-0. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Coronel por Alfonso y se va Feliu. Feliu igualmente se retira para que termine ingresando el central Adorno. Pablo Adorno por Feliu. Allí la otra modificación del lado del 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la más exitosa de este Jorge. Pedro Juan Caballero, 2 de mayo 1-0. Y su seguro, Chaco. Se viene 6 más, se juega hasta los 51. Ataca el equipo del 2 de mayo. La pelota le va quedando a Noguera. No pasó nada, reclamaba una falta. Están viendo los Juegos Olímpicos definitivamente nuestros árbitros últimamente. La otra vez el descuento ayer 8. En el partido de Libertad, ahora 6. Y el partido no tuvo para tanto. Algunas caídas sí, variantes, pero es por las 4 minutos como máximo. No 6, máximo 4. Saque de costado para los de mayo. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que en la Mareca Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Va a despejar desde el fondo Barreto para el equipo local. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Sierra Domínguez en la marca cuando intentaba meterse Mesa, se viene de contra, atención, si alcanza Abogado puede haber peligro, pica Abogado sobre costado izquierdo, atacando el 2 de mayo, buena cobertura en el fondo por parte de Joel Figueredo, cerrando bien y despejando, la pelota le va quedando sobre la zona derecha Alfredo Martínez intenta, se le va la pelota a un costado, gana un lateral, Nacional no se rinde, busca el empate. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828, Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco
Socorro Primavera Concepción. Ataca con todo el equipo de Nacional, aunque se equivoca en esta, perdió la pelota Martínez, contragolpea al 2 de Mayo, puede liquidarlo, avanza Noguera, nunca soltó el pase, reclama una falta, no existe la infracción, como se enoja Felipe Jiménez, y ojo que Nacional va por el empate, largo, pelota sobre Recalde, bajó con Thiago Caballero al piso, tampoco hay falta, ahora sí, falta sobre Thiago Caballero, y está desperdiciando el equipo del 2 de Mayo, amonestado Ramírez, tiro libre peligroso para el equipo de Nacional, niño. Se llena de tarjetas, está haciendo falta, se vuelve loco Felipe Jiménez, le dio vida a Nacional y en la última parte lo puede terminar ganando. En esta, una pierna levantada del hombre del 2 de Mayo, el tiro libre. Veremos cómo termina esta acción. La falta del tiro libre a favor de Nacional. Es tiro libre para la academia. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Tiro libre que corresponde a la visita. Descárgala, vamos, de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va el tiro libre por parte de Mesa, no pasó nada, impactó la barrera, va a recuperar la academia con Rojas, va a mandar otro pelotazo en la cabecera del área del 2 de Mayo, busca por arriba, se va metiendo Juan Fernando Alfaro, comete falta en ataque, tiro libre, todo anulado, tiro libre, es para el 2 de Mayo. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, regala a los peques lo mejor, tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. 48 de partido, segunda etapa, señores, gana el 2 de Mayo 1-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Yur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Servín del equipo local, pelotazo largo, busca por arriba, Noguera le queda, Abogado, pisa el área, falta en ataque, tiro libre que corresponde al equipo de Nacional, queda muy poco, 2 de Mayo llegando a la victoria y a la punta del torneo. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37 Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Los miércoles con Supermercados Stock y Banco Continental, hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales, en todas las categorías. Compra también en stock.com.br. Me parece que lo puede liquidar el 2 de Mayo, centro equivocado, displiciente, el futbolista Noguera, el que se metía sobre costado izquierdo. ¿Cómo está enojado? En realidad, enojadísimo Felipe Jiménez, porque sigue dilapidando contragolpe su equipo para liquidar el pleito. Saque de mano cerca del banderín para el 2 de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 2 de Mayo, que la próxima fecha, el sábado, va a visitar Dos Bocas para enfrentar a Guaraní. Los miércoles con Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% en todos los canales de venta y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. De la quinta fecha, arranca el sábado con 2 partidos, Trinidense Meliano Guaraní frente al 2 de Mayo. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el rodeo Mariano Roque Alonso, remate de vientres e invernadas, Bangkok crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Reporte de sintonía, está en Buenos Aires escuchando Fernando Anta. Fiel seguidor, Fernando anda en sintonía de esta última parte del juego 2 de Mayo Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Robilo, carreras donde te indica Jorge. Gana 2 de Mayo 1-0. Eso seguro, Chaco. Está ganando el 2 de Mayo, le quedan segundos al partido, señores. Nacional con todo, tratando de emparejar. El contragolpe de Noguera cierra bien en el fondo, descargando como puede por el medio Cañete. No se rinde Nacional, pero le queda poco al partido. Controla Abogado, toca la pelota para Coronel, costado izquierdo. La salida de Adorno para el 2 de Mayo, pica Coronel, ataca el 2 de Mayo, señores. Se juega en realidad uno más. Avanza el equipo del 2 de Mayo, pelota sobre la punta derecha. No va a llegar Abogado, hace el esfuerzo, todo anulado, banderín arriba, tiro libre para Nacional. Recorre más por menos con Chile Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú Visa Infinix, el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Se va el partido, está... ¿Qué reclama Felipe Jiménez?
Desaparecieron los balones. Tiro libre para Nacional. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número del lote, tu botella de gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. La última pelota de la noche en Pedro Juan Caballeros de Rojas. Levanta para Bariro. Saca de cabeza como puede el zaguero Castro. Recupera. Atención. Recalde centro al área. Despeja con la zurda. Como puede Adorno. Saque de manos. Cerca del banderín para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de El felicidad. lateral al área y termina el partido. Podrá empatarlo Nacional, tiene una chance, la última. Levanta, señores, Cañete, pelota al área. Reclamaban una mano, no existe para el árbitro. Saca la defensa del 2 de mayo, señores, final. Final del partido, aunque van a ver el tema de la mano, me parece. Sí, avisa al árbitro que van a observar allí, que termina, pero se va a analizar. Se va a analizar esa mano y ahí después va a finalizar el partido. Eso advirtió el árbitro ahora, Denis Benítez. Van a revisar la acción, a ver la reiteración. Bariro va a la búsqueda del balón. Parecería un roce en el brazo, pero fue una jugada rápida. Una jugada rápida que me dejó algunas dudas. Tenemos que ver nuevamente la reiteración. Gana por ahora los de Mayo 1-0. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Olimí, acceso a casi perpetuo socorro Nimbú. Si sos afiliado a la Caja Motolín, no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Y no hay penal, señores. Terminó el partido en Pedro Juan Caballero. Cuarta fecha, jornada de adelanto. 2 de mayo ganó y están a punta. 2 de mayo 1, Nacional 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Después de una etapa bien lineal en cuanto a lo que se presentó en el primer tiempo, principalmente, supo anotar 2 de mayo en los últimos minutos. Allí como que tuvo vida el partido. En el segundo tiempo sí chances, 2 o 3 claras del 2 de mayo, tapadas importantes Santiago Rojas. Lo tuvo Nacional igualmente, el ingreso de Vareiro, ese tiro al travesaño, el rebote nuevamente de Nacional, pateó, pegó en su propio compañero que actuó de defensor en esa jugada. Chances, posibilidades, sobre el final lo sufrió el 2 de mayo porque fue tratando de llevarlo allí contra un arco del equipo de Nacional sin grandes situaciones ya en la última parte, pero sí parecía que quedaba el peligro allí porque la ventaja era de 1-0 nada más. Pero al final, 2 de mayo es el líder del campeonato con esta victoria, Gerardo. Así es, con 10 puntos, Olimpia 8, ambos con la cuarta fecha completada. Cerro Porteño juega mañana, tiene 7, Guaraní 6, Libertad Nacional 5, Luqueño 4, Sol de América, Ameliano 3, Trinidense y General Caballero 2, último para Tacuare con 1 punto, Jorge. ¿Qué se viene a continuación a la programación de Monumental? Con el arquitecto Jorge Rubiani silbando en la oscuridad, Jorge. Vamos a entregar a tiempo, fue victoria de 2 de mayo ante Nacional, lindo partido sobre el final allí. Intentó, buscó Nacional, pero se quedó el equipo norteño con los puntos.